Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Y aún y qué weá. ¿Y aún y qué weá? Y aún y qué weá, el mejor podcast del mundo mundial, el mejor podcast de cosas ñoñas de el internet. Tengo avanzado el logo ya del nuevo título. Por fin. Espero. Aquí estoy una vez más con el mono editor que fuma, que no edita ni fuma, pero es un mono. Siempre eso se sabe. De este podcast que ya a esta altura ya no está en decadencia, no sean así. No se ha empezado. Ya le hago 3 semanas consecutivas sin fallar, weón. Esta weá requiere una cantidad de cocaína que ustedes no comprenden la cantidad de cocaína que requirió sacar esto adelante. El nivel de deuda al que estábamos por cocaína, weón. Efectivamente. Y nos acompañamos hoy día de nuevo en nuestro nuevo set de LED Studios con nuestras nuevas adquisiciones. Bueno, las tiras son cosas que teníamos hace tiempo, Pero hay decoración ad hoc al título. efectivamente hay decoración ad hoc y nos hemos esforzado mucho por replicar la escenografía cada vez que, con cambios, pero me refiero a replicar la decoración de fondo. Lo que usted no acá sabe es que la mesa tiene tallado encima de la madera un hoyo gigante. Tal cual. Donde va cada cosa. Tal cual, para que sea todo exactamente. Y tenemos un asesor de continuidad que le pagamos 500 lucas solamente para que revise todos los capítulos anteriores y nos diga exactamente dónde estaba todo para que no haya ningún problema. Y no prende el micrófono. Si al principio usted lo escucha un poquito raro, pollo, es porque me faltó prender un micrófono y tuve que suplir con otro. No, ¿por qué así conmigo? Siempre conmigo así haciendo esas cosas, po. Cosas que pasan. Esas cosas feas, es muy malo conmigo. Y hoy tenemos un temardium, como dicen los jóvenes, tenemos un temardium. Es un temardium porque aunque usted no lo crea, vamos a hablar de Nintendo. ¿Usted lo diría? ¿Quién le diría? Quizás este podcast sí está en decadencia. ¿Pero voy a andar un poquitito? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hice ahora? Porque un segundo. ¿Qué pasó ahora? Yo le digo, horas y horas, no mueve la silla. Pero mire, movió todo, cambió todo, cambió todo. Ahí quedó, cacha como quedó. Cambió todo. Ahora sí podemos hacer bien las cosas. El mono lo cambia todo. Todo, güey. El mono lo cambió todo. Así es el mono. Así es el mono. Y así que eso, pues todo por culpa de Nintendo. Como vamos a hablar de Nintendo, las cosas cambian. Pues. Efectivamente, vamos a hablar de Nintendo, así que efectivamente este podcast sí está en decadencia, pero es que, y lamentablemente ya ocurrió, pero es que el 4 de diciembre va a salir Metroid Prime 4, Beyond, creo que se llama el subtítulo. Billón, sí. Metroid Prime 4 Beyond, la continuación de la saga Metroid Prime, a pesar de que se supone que había terminado con Metroid Prime 3, pero bueno, Corruption, y no podíamos, digamos, no hablar de este hito importantísimo para las noticias del gaming. Aparte porque siempre nos huevean que no hablamos de las cosas que pasan en Nintendo, que es verdad, pero ahora está pasando una hueá buena en Nintendo. ¿Qué importa mi puto Mario Kart 8? Me la pela Mario Kart 8, por fin. Está sacando weas, pues bueno. Pero Metroid Prime 4 es un hito en la historia de los videojuegos. Yo casi me compro una Switch 2 solo por ese juego, pero no tengo 2 millones de pesos para hacer esa compra. Digamos, te cobran... El Bollo ya aprendió también de su más grande error ahí, Sí. que se compró esa PlayStation 5 solo para jugar Final Fantasy y después sufrió mucho. Sí, así que sí, tal cual. Entonces aprendí mis errores y me di cuenta que no estoy dispuesto a pagar 200 lucas por cada juego. Así que no, por mucho que quiera Metroid, no me lo voy a comprar y luego no voy a comprarme nunca más nada y voy a haber desperdiciado millones de dólares en una weá que no voy a jugar. Así que probablemente le pida, igual que lo estoy haciendo con Death Stranding 2, le pida a la Switch 2 a alguien y juegue Metroid Prime A tío Retro, porque 4. lo quiere tanto Pollito, pense la pesta. Así que vamos a ver cómo se juega ese juego. Pero, aunque usted no lo crea, y a pesar de que yo me rehabilité de esa terrible y destructiva enfermedad que se llama ser nintendero, yo algún día fui nintendero. Y por lo tanto, yo sí jugué Metroid Prime 1, Metroid Prime 2 y Metroid Prime 3. De hecho, como pueden ver, los tengo. No los conseguimos, ni los imprimimos en la casa y los pusimos ahí. Son de Pollito. Efectivamente, son parte de mi colección. Pollito, para que vea que es un hereje y es un mentiroso. Odia los juegos físicos, odia Nintendo, pero ahí tiene ¿viste? Juegos Físico y juegos de Nintendo. Solo quiero decir que todos sus juegos, ninguno me costó más de 20 lucas. No, en realidad sí. Creo que el Corruption, no me acuerdo si me lo compré de lanzamiento o no. Pero el Prime, de hecho, ese Prime no es el primero que salió, porque como pueden ver, viene con un demo del Echoes. Por lo tanto, me lo compré harto tiempo después del lanzamiento. Ahí vamos a mostrar cada uno cuando hablemos de cada juego. Pero hoy día vamos a hacer una retrospectiva de Metroid Prime. Para aclarar esto, porque no vamos a hacer una retrospectiva de todo Metroid. Pero no. Usted explíqueme, ¿cómo se puede vamos a hacer una retrospectiva de Metroid Prime, pero no vamos a hacer de Metroid? ¿Qué? Ay, qué terrible, ¿por qué? No entiendo nada. ¿Hacemos una retrospectiva de Metroid o no? No. Es una retrospectiva de Metroid Prime. ¿Y Prime es un tipo de Metroid específico? Efectivamente, vamos a hablar de eso y vamos a dar nuestro clásico ya, porque se ha vuelto un clásico, solamente lo hemos hecho 3 veces, pero Ya es un clásico. nuestro clásico contexto. ¿Qué es Metroid? ¿Qué es Metoroido?
Básicamente, Metroid se puede dividir a grandes rasgos en dos grandes líneas. Los Metroid en 2 dimensiones y los Metroid en 3 dimensiones. Una distinción que no es exacta porque existen Metroid 2D, 3D, como el Dread, por ejemplo, que es un juego que está hecho en 3D, pero se juega en 2D. Pero eso es parte de la línea, no es parte de la línea Prime. No es parte de la línea Prime. Ya. Para darles contexto, Metroid es un juego que salió para la Famicom Disk System o también la NES, la Nintendo Entertainment System en América, en el año 1986. Estamos viendo un lindo gameplay porque era hermoso el juego. Sí, efectivamente. Es un juego bastante antiguo que se caracterizó en ese momento por, ¿no es cierto?, representar una, no sé si es separación es la palabra, pero sí una desviación del paradigma tradicional de los juegos de plataformas como estilo Super Mario. Bueno, en ese caso no era Super Mario, era solo Mario. Que se trataba, ¿no es cierto?, más colorido, más animado, más felices, digamos. Metroid era un juego bastante oscuro, era un juego más bien tétrico, era un juego con colores bastante más apagados, con una estética bastante distinta a lo que se veía en la época, que combinaba los elementos de plataformeo característicos de Super Mario con los elementos de exploración que ya se habían visto en The Legend of Zelda. Tomando estos dos elementos, ¿no es cierto?, se creó este juego y que se inspiró fuertemente en la película de Alien, ya, de Ridley Scott, y de hecho por eso uno de los jefes del juego se llama Ridley, claro, en honor a Ridley Scott. Y por eso el personaje también es mujer, ¿no? Bueno, efectivamente, esta fue una idea que se les ocurrió más o menos a la mitad del desarrollo del videojuego y es una de las principales revelaciones como del final Desde el primero ya era mujer, sí, ¿cierto? del primero ya era mujer y se revela al final del juego y fue una sorpresa para muchas personas. Tienen que recordar también que este era un juego de polígono bastante sencillo, entonces... Y aparte que en esa época las mujeres no votaban tampoco, ¿no? Pues, claramente no tenían no. ningún derecho a voz ni voto. Entonces era una cosa revolucionaria, imagínate, o sea, mujeres en videojuegos, esto nunca se había visto. Lo acusaron de woke el juego. El primer juego, wow, mira, los zurditos atacan de nuevo. Los zurditos atacan de nuevo y hacen, ¿no es cierto? Hacen un juego woke, efectivamente. Metroid woke. Por eso Metroid Other se llama Other, porque el otro woke. el otro woke, pero eso sería Other, sería Other Double. Bueno. Pero bueno, la cosa es que este juego, ¿no es cierto?, también se inspira fuertemente en Alien y se inspira fuertemente en H.G. Giger o Geiger, por principalmente esta biomecánica, ¿no es cierto?, y esta mezcla entre, ¿no es cierto?, orgánico y mecánico y estas civilizaciones abandonadas y estas grandes etapas. Por supuesto, el Metroid original no tiene todos estos elementos todavía, pero ya era un juego que era bastante característico y se convierte inmediatamente en un clásico de culto. O sea, de hecho, tú veías el juego y pensando que es del 86, la cual ya es muy distinto, ya muy particular y muy como se ven a ver, va a ver más adelante y muy distinto a la época. O sea, Sí. debe haber sido la zorra, una revolución de un juego de acción, aventura, exploración con extraterrestres, con historia, porque era altamente narrativo también, ¿no? Sí, o sea, bueno, guardando las proporciones. Para la época, claro. Sí, bueno. Mira, ahí vemos un mundo muy Giger, weón. Sí, los Chozo, po. Es que Bueno, la civilización de los Chozo está muy inspirada, es muy Geiger coded, digamos, que es una civilización que cuando parte el juego ya está extinta, ¿no es cierto? Y Samus es una casa recompensas de la Federación Galáctica, siempre se me dice galáctica o espacial. Creo que es galáctica, pero ya, no, pues se llama... pero no, sí, galáctica, Galactic Federation, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí me corrigen en los comentarios. Y que utiliza, ¿no es cierto?, este traje que tiene tecnología Chozo. Y los Chozo ya son una civilización como extinta y por eso todos estos Chozo que aparecen en Metroid son estatuas, en verdad. Son Esta como es estatuas. literalmente Alien 1. Bueno, sí, pues es muy Alien. Sí, por eso que es muy Alien coded. Como esta idea de que todo está como en ruinas, desaparecido, ¿no es cierto? Y se caracterizan, y esto va a ser importante para la discusión de Metroid Prime 4, que vamos a dar al final de este capítulo. Se caracteriza por ser un juego muy solitario. Es un juego donde no hay diálogos, no hay personajes realmente, hay muy poquito. Samus no habla, es un personaje completamente silencioso, ¿no es cierto? Y explora estos entornos abandonados. Y eso todavía es muy Alien 1. Alien 1 es muy solitario, muy silencioso. Sí, de verdad la inspiración efectivamente es bastante Alien. Bueno, algo que han dicho los creadores de Metroid, no es como una especie de... No está oculto, ¿no? No es como una especie de, digamos, de misterio o así como de trampa. Luego, en 1991, para Game Boy, se estrena Metroid 2, Return of Samus. No vamos a dar detalles de todos los juegos porque como ya hablamos, pero para darles un contexto a la gente que no conoce mucho la saga Metroid, se estrena en Game Boy, o sea, no Game Boy Color, Game Boy a secas. ¿Return of Samus dijiste? Sí, se llama... O sea, la continuación fue para una consola completamente distinta. Tal cual. Qué raro. Sí, una consola portátil, ¿no es cierto? Y es una continuación directa, ¿no es cierto?
Y bueno, es un juego en blanco y negro, porque es un juego de Game Boy, ¿no es cierto? ¿Por qué me miente? El gameplay que encontré yo está en colores. No, pues pero el Game Boy no es una máquina de color. No, porque este juego creo que se remasterizó después. Ah, puede ser. Todos me mienten, güey, todos me mienten. No, Dejemos que Tío Retro nos comente abajo. eso, tío Pedro, coméntanos por qué. No, pues porque existe, sí, porque el 2017 en 3DS se lanzó el Metroid Samus Returns, que es un recuento de Metroid 2. Y de ahí tienen que haber sacado este No me gameplay. asuste, pues. No me asustes. Pues que después yo me asusto y digo, pero ¿por qué dan Todo mentira. No, Metroid 2 Return of Samus, a ver. Voy a revisarlo porque no quiero que pese nada. A decir, pero es que los colores con la pantalla retroiluminada de la consola, que hay que. Claro. Que tío Retro como le colapsó con eso. Güey. Aprovecho de decirles que le pongan like al video, comenten abajo, métanse al Discord y sean parte de la fiesta y de la revolución gamer. Y el culiado que le pone color. Bueno, este juego obviamente retoma muchos elementos de Metroid 1. De hecho, en el nivel técnico es un juego, no sé si inferior es la palabra, pero evidentemente las máquinas portátiles era una época donde todavía eran bastante más limitadas que las máquinas de casa. Entonces, pero igual, es un juego relativamente exitoso. Y luego sale el clásico Inmortal, que viene justo después de Metroid 2, que es la primera como trilogía, Metroid 2 Samus Returns, Return of Samus, y después Super Metroid en 1994 para la Super Nintendo, que se considera uno de los juegos más importantes de Super Nintendo de la historia, se considera uno de los mejores juegos de la historia además, y ese juego es el que cimenta todas las bases de lo que va a ser, ¿no es cierto?, Metroid en el futuro. De hecho, y esto es para los jóvenes que nos están viendo, los Metroidvania se llaman Metroidvania porque son una mezcla de Metroid, Super Metroid con Castlevania. Y las bases del género Metroidvania las senta Castlevania Symphony of the Night en el caso de PlayStation 1 y Super Metroid en 1994 en Super Nintendo. Ya este juego las tiene todas, insisto, esta no es una... es un juego con una música increíble, es un juego que tiene, efectivamente, aparecen elementos más narrativos, obviamente la máquina permite, ¿no es cierto?, muchas más gráficas, permite un diseño artístico más complejo. Me imagino ya que podemos más, ver más grandes, ¿cachai? Criaturas, todo eso más. y aparecen, bueno, aparece de forma bien rudimentaria, pero aparece el escáner, ¿no es cierto?, de Samus, aparecen los misiles, aparece el grappling hook, aparece el screw attack, aparece la morph ball, bueno, la morph ball ya estaba, pero no es que la crean ahí, pero todas las habilidades clásicas que conocemos de Samus, ¿no es cierto?, están en el Super Metroid, ¿ya? Eso es en 1994. Después, en el 2002, para Game Boy Advance, aparece Metroid Fusion, que es una secuela directa de Super Metroid. O sea, tenemos Metroid 1, Metroid 2, Return of Samus en 1991, Super Metroid en 1994 y Metroid Fusion en el 2002 para Game Boy Advance, para GBA. Y además aparece Metroid Zero Mission en el 2004, también para Game Boy Advance. Voy un poco rápido porque son hartos juegos. Sí, pues ahí nos quedamos con Fusion en gameplay que estén viendo. Y el Zero Mission, lo importante es que recuenta Metroid 1. O sea, es una especie de... Yo no sé si... la gente no le llama remaster porque entiendo que es un recuento de la historia. O sea, la cuentan distinta, la cuentan con más detalle. Hay historia porque el 1 es un juego bien rudimentario. Entonces... Existe el concepto del retelling también, porque sí. Pescar en sagas se hace eso harto, porque pescar la más antigua, la que no se pudo contar por problemas de la época, sobre todo cuando son muy narrativos, y la recuentan, la hacen de nuevo. Claro. ¿Sí? No es un remake, es un retelling. Entonces, bueno, Metroid Zero Mission, ¿no es cierto? El 2004 que sale para Game Boy Advance. Y ahí es donde aparece, ¿no es cierto?, Metroid Prime. ¿Por qué es tan importante Metroid Prime? Porque... ¿De qué año es? Es que me sabe, bueno, que no lo dije en orden cronológico, pero el Metroid Prime es del año 2002. Bueno, perdón, es que me estoy saltando una parte importante. Bueno, primero, ¿no es cierto?, tenemos estos Metroids hasta Super Nintendo, y en Nintendo 64 hay un gran hiato de Metroid. Básicamente no hay Metroids para Nintendo 64. Samus aparece en Smash como personaje, no sé. Por eso pasamos de Game Boy, o sea, de Nintendo a Game Boy, a Super, después a Game Boy Advance. Sí. Los buenos decididamente se saltaron una consola. Claro, se saltaron en Nintendo 64 porque, bueno, había un prototipo de lo que sería después Metroid Prime para Nintendo 64. Existían planes para hacer un Metroid para Nintendo 64, pero distintas entrevistas dicen que nunca pudieron realmente adaptar el juego a las 3 dimensiones. Y por eso es muy importante el salto del juego, porque históricamente siempre había sido un juego en 2D, era un juego muy consagrado, pero, y esto es importante decirlo, un juego bien de nicho. Generalmente la saga completa de Metroid, en toda su historia, no ha vendido más de 15 millones de unidades. Y el Metroid Prime, el 1, vendió algo así como 2 millones y tantas unidades, y Super Metroid, que se considera uno de los mejores Metroid de la historia, déjenme ver porque tengo el dato por acá, había tenido un éxito, por supuesto, no menor, o sea, no es así que la weá de lo mismo, pero les digo el tiro cuánto vendió. Y en esa época tienen que haber tenido mucho la presión de sacar el juego 3D, porque cuando, sobre todo las sagas de Nintendo, salía la versión de Nintendo primero, después cuando salía la Super Nintendo, todos sacaron la versión Super Mario, Super Metroid y toda la wea, y después la 64, Mario 64, Mario Kart, todo el huevo.
Entonces debe haber habido una presión de sacar las sagas clásicas en 3D, po. Y claramente tenían que adaptarla para que fuera innovador y fuera relevante y hiciera un buen uso del 3D. Y ahí tienen que haber cagado, po. Ok, guático. Super Metroid vendió aproximadamente 1.4 millones de unidades. Que por supuesto igual se considera, y recuerden que el mercado de los videojuegos en esa época era distinto, Chico. pero aún así se considera un éxito relativamente modesto en comparación a juegos como The Legend of Zelda de la misma época, digamos. Entonces, siempre ha sido como una saga, entre comillas, la saga más de nicho de Nintendo, que tiene una fanaticada bien contundente. De hecho, vamos a ver que esa fanaticada ha ido creciendo con los años. O sea, si vemos los números de venta, ha ido como increciendo. Pero no un de consola, como le dicen. Claro, pero no es realmente, es más una saga de nicho. Bueno, entonces Super Metroid, ¿no es cierto? Y claro, se salta Nintendo 64 porque Nintendo 64 no logran imaginarse realmente cómo es o cómo va a ser una Samus Aran en 3D. Cómo Por muy potente que haya sido la 64, quizás no les daba la potencia que necesitaban para lo que ellos tenían, po. Sí, bueno, estoy investigando respecto de eso. Existen como que lo que han explicado es que no lograron como encontrar un juego que les satisfaciera, básicamente. Igual hay que decir que hay una postura ambivalente de Nintendo con respecto a Metroid. Es algo que yo he llegado a pensar investigando para este capítulo, porque me puse a leer del tema. Porque por un lado, vamos a ver con por ejemplo, Metroid Prime, que Nintendo se involucró muchísimo en el desarrollo de Metroid Prime y lo trató con bastante mimo y cuidado. De hecho, el mismísimo Miyamoto, y yo no sabía esto, insisto, lo averigüé para la investigación del día, Iwata, antes de ser el CEO Iwata, digamos, Iwata participó en el desarrollo de Metroid Prime como traductor de Miyamoto y Retro Studios, y viajó con Miyamoto. Miyamoto que se niega a aprender inglés, pues. Sí, viajó con Miyamoto. Y los dos fueron a Austin, Texas, a sentarse con los buenos de Retro Studios para pasarles Metroid Prime. Porque entonces, de hecho, igual esto es relevante, que no lo habíamos mencionado, que todas las sagas de Nintendo las grandes son hechas por Nintendo o por un estudio en Japón, ¿no? Sí, pues. Y esta está hecha fue desarrollada en Estados Unidos todas las sagas. No todas las sagas, solo los Prime. Solo los Prime. Ya, perfecto. Sí, o sea, bueno, no solo los Prime, pero estamos hablando de los Prime, fueron los principales desarrollados fuera de Japón. Entonces, igual ahí tiene que haber habido también una cambio de lógica de producción. Vamos a hablar de eso. De hecho, es un tema muy interesante, pero lo que estoy tratando de decir ahora es que es raro, porque por un lado siempre se ha dicho que Metroid es la saga como relegada de Nintendo porque vende menos, pero por otro lado, si uno mira la historia del desarrollo de Metroid, en muchos puntos de su historia tiene gran mimo de parte de Nintendo. O sea, están preocupados de cómo va a ser el Metroid. Mira. Y por lo mismo no quisieron sacar los 64, porque la idea no era sacar un Metroid por sacar un Metroid. Querían tener un juego que efectivamente le hiciera, ¿no es cierto? Claro, valiera la pena. Esto es una especulación mía. Por favor, no me citen, porque esto no tengo ninguna evidencia, pero yo creo que también les influyó mucho Castlevania en 64. No sé qué opinará Tío Red, le mandamos un saludo. Porque Castlevania se adaptó a 64, porque existen dos Castlevanias para 64. Y mucha gente no le gustan. Otros consideran que es una buena adaptación, otros que no. Pero era como una saga muy consagrada en Super Nintendo y en consolas 2D que sale en 3D y la recepción es un poco tibia. Versus, por ejemplo, Mario 64, que tuvo una recepción atómica. Yo creo que trataron de replicar el éxito de Mario 64 y no lograron como una weá que le hiciera clic de esa forma. Sobre todo porque con Mario redefinió el género y inventó el género de aventura en 3D y probablemente esperaban hacer lo mismo con cada saga y, claro, dirigido. Efectivamente. Entonces, bueno, como les dije antes, en Game Boy Advance y en GameCube fue que Metroid hizo su retorno triunfal después de haberse tomado unas pequeñas vacaciones, que no era menor para los fanáticos, digamos, y salieron de forma paralela, y esto tampoco yo me acordaba, a pesar de que yo lo viví, pero yo no jugaba a Game Boy Advance mucho. Metroid Fusion y Metroid Prime eran, ¿no es cierto?, salieron los dos juntos. Salieron el mismo año, 2002. Uno para Game Boy Advance y el otro para GameCube. El de Metroid Fusion en Game Boy Advance era una secuela directa de Super Metroid en 2D. Y Metroid, ¿no es cierto?, Prime en 2002 iba a ser un juego en 3 dimensiones, que es el que tenemos aquí. Ahí está recién el primero, güey. Por favor, póngale gameplay a la gente, por favor, para que conozca esta joyita. Y este por supuesto no es la versión 1, no es la primera versión del juego, porque como pueden ver, viene con un bonus disc que es el demo de Metroid Prime, lo que sería después Metroid Prime Echoes. Oye, pero en términos de historia, ¿siguen la misma historia? O sea, no continuación directa, pero es el mismo universo, efectivamente el mismo personaje. Ya, mira, es una cosa bien extraña, porque en estricto rigor, Metroid Prime, incluso ahora el que va a salir el 4, Metroid Prime 1, 2, 3 y el 4, están, ¿no es cierto?, entre Metroid Zero Mission y Metroid 2. Es muy raro esa weá, porque el término Metroid 2 salió hace 1.000.000 de años atrás. El año de la tula. Claro, y Zero Mission es básicamente el 1. Lo que pasa es que es el 1. O sea, yo tendría que jugar toda la saga de Metroid Prime, incluso los próximos 5 que salgan, para recién jugar
El que viene después del 2, ¿cuál es el que viene el 2? El Super Metroid. Sí, Chucha. tal cual. O sea, si los quiero jugar en orden, tengo que esperar 10 años más. O sea, Tal cual, es muy bizarro, en términos de historia. Entonces, como que mucho tiempo se tomó la historia de los Primes como una especie de spin-off, porque era como era un momento tan pequeño, era una distancia de Planck en la saga, weón, de Metroid. Así como, bueno, y en estos 20 minutos que Samus se fue para allá, pasaron todas estas cosas. Entonces era como, pero Nintendo lo considera canon, o sea, los juegos son canon. ya, o sea, es un mismo universo. Pertenecen todos al mismo universo cohesionado, efectivamente. Pero es chistoso porque como que toda esta saga entera yo creo que no se quisieron arriesgar mucho cuando la lanzaron y fue como ya, mira, a meter así como Así, si nos va como el pico, nos hacemos los huevones. así que, de hecho es chistoso porque el mismo que sale ese año, que es el Fusion, es una continuación directa de Super Metroid. ¿Cachai? Entonces como que sacaron en Game Boy Advance la continuación directa de la saga 2D y la saga 3D y dijeron ya, vamos a hacer como una especie de precuela, por decirlo así, si se quiere, que tampoco la vendieron así en el marketing, pero era como esa la idea. O sea, igual las cachai una vez que ya te estáis jugando, ya te metiste al juego. Y bueno, y este juego, como pueden ver, bueno, les voy a mostrar lo que tengo, es una edición igual bonita porque como viene con el bonus disc de Ecos y viene con este folletito, bueno, obviamente viene con un manual a color. Como igual juegos físicos valían la pena. Po. Sí, pues cuando los juegos físicos valían la pena, efectivamente. Pollito hace un par de semanas se compró el Death Stranding físico con el dolor de su alma y la weá venía con un catálogo que valía una hoja nomás, como qué catálogo. Bueno, aquí están los chozos, dice los chozos. A través de un milenio, esta raza parecida a los pájaros, de criaturas parecidas a los pájaros, hizo extraordinarios saltos tecnológicos y científicos. Viajaban a su voluntad a través del espacio y construyeron muchas maravillas a través del universo tecnológico. Y maravillas tecnológicas de incomprensible complejidad y ciudades que no eran igualables en belleza. Compartieron su conocimiento libre con culturas más primitivas y aprendieron a respetar y cuidar la vida en todas sus formas. Bla, 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 bla. Y de eso, sin embargo, mientras su vida tecnológica llegaba a su cúlmine, los chozos sintieron que su espiritualidad se desvanecía. Su cultura estaba sumergida en profecía y lore. Y ellos habían como previsto el declive de los chozos y que iba a coincidir con el ascenso del mal. Bla, 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 bla. Horrorizados por la violencia del universo, se empezaron a retirar y dejaron la tecnología en favor de la simpleza. Talon 4, que es el planeta donde se ambienta este juego, ¿no es cierto?, fue uno de sus múltiples refugios, donde construyeron una colonia que estaba desprovista de tecnología, construida de materiales naturales y como imbricada o en matrimonio, dice acá, wedded to the land, y a la tierra y a sus criaturas. Bla, 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 voy a... Oye, hicieron el medio olor los culiados. No, sí, tienen el medio olor. De hecho, hay otras cosas que ya no me acordaba. Bueno, pero la cosa es que... dice, espérate, de hecho, Sokal tapón ordenó los centrones de tu control. Dice, los años pasaron y un gran meteorito se estrelló en Talon 4. Bla, 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 bla. Y que impregnó toda la atmósfera y la Tierra con un elemento conocido como el Phazon o el Fasón. El fasón, aquí el medio fasón. Medio Fasón es más con el Fasón. Que el Phazon es lo que unifica como a la saga Prime, se supone. Ya, perfecto. No sé qué onda en el 4 con el Phazon, porque en teoría en el 3 se acabó el Phazon. Pero bueno, pero yo no sé, pues ya no me meto yo porque yo del 4 no sé nada. No me pregunten, weá. Bueno, no les voy a leer toda la historia porque miren, tiene una página de lore, otra página de lore. ¿Y eso sale en el juego o tenéis que leer el manual que está? Vamos para allá, esté tranquilo, Tranquilo, estoy más tenso que la chucha. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Pero bueno, aquí está el manual, no lo voy a leer todo obviamente. Y aquí está las cosas de Metroid Prime Echoes. Estábamos todos vueltos locos si venía Metroid Prime 2, pues, bueno, Metroid Prime fue un juego bien particular porque fue el estreno de la saga Metroid en 3D. Y como el día de hoy vamos a hacer una retrospectiva de Metroid Prime. No vamos a hablar, si bien vamos a mencionarlos porque hay que mencionarlos, pero no vamos a hablar de todos los otros Metroid. Los otros Metroid son la base para el Prime, Tomás. Uno, porque yo no los he jugado. Y no los va a jugar tampoco. Probablemente no. Y dos, porque sería muy largo y sería un podcast de 60.000 horas y nos cometeríamos, ya vamos a cometer muchos errores en este, cometeríamos tantos errores en el otro que las amenazas de muerte serían muchas. Tío Retro colapsaría. Tío Retro ya nos está llamando para amenazarnos de muerte. En este momento ya está tiritando así. Digan que chip usaba el cartucho Super Metroid. Ya, así que tranquilo, Tío Retro. Y de hecho, este juego se lo encargaron a Tío Retro Studios, que es la empresa de Tío Retro. Si ahí viene Tío Retro. Ahí viene Tío Retro, por eso es Tío Retro. El fundador de Tío Retro Studios, una empresa gringa de Austin, Texas. ¿No podéis ser más gringo que eso? No, bueno, podéis ser más gringo que Austin, Texas. Era una empresa novata que casi no tenía videojuegos antes de Metroid. Había participado en otros proyectos, pero y que estaba desarrollando 4 juegos cuando en el momento en que Nintendo se acerca a ellos.
estaba desarrollando un juego RPG, estaba desarrollando un juego de acción-aventura, estaba desarrollando un juego de fútbol americano y estaba desarrollando una copia de Twisted Metal, que era como unas carreras de autos con autos que se disparaban y se pegaban balazos. Y calma, llegó Nintendo y pusieron en pausa toda esa weá para hacer Metroid. Ya, vamos para allá. Es interesante la historia, ¿no? Si la historia es bien interesante de Metroid. Efectivamente, había mucha desconfianza en la fanaticada sobre si un estudio, primero norteamericano, como tú bien dijiste, de una saga que históricamente se había hecho cargo de los japoneses, iba a poder estar a la altura del desafío y los creadores, digamos, de Retro Studios sintieron la presión, o sea, estaban así como preocupados de estar a la altura. Y por otro lado, tal cual como tu pregunta, ellos estaban desarrollando todos estos juegos y hubo una reunión en la cual Miyamoto junto con Iwata viajaron a Retro Studios de forma presencial, porque en esa época no se usaba esas mariconadas de las videollamadas, y se sentaron, Iwata haciendo de traductor, con todos los programas de comunicación que esto implementaba, y le mostraron los prototipos de estos 4 proyectos en los que estaban trabajando. No sabemos muchos detalles, pero sí sabemos que se los hizo mierda a todos. Y tanto así que hubo uno de los que no me dieron el nombre, pero una de las personas de Retro Studios que estaba trabajando en el juego de acción-aventura se enojó con Miyamoto y dijo que Miyamoto no sabía de lo que estaba hablando y lo echaron por haber criticado al dios Miyamoto. O sea, no sé si da para echarlo, porque al final uno debería poder tener la libertad de expresar su opinión, depende de cómo la expresa. A lo mejor el buen sacó la pichula y lo pegó, lo insultó. Pero no, tampoco voy a discutirle tanto, sobre todo en esa época, a Miyamoto, el culiao que había construido a base de sus juegos a Nintendo como una de las empresas más grandes o más importantes del gaming. Tal cual. De hecho, Miyamoto, en una entrevista que vieron, contaban, Pechi, se llama el tipo que contaba esto, o Pesi, me imagino que se pronuncia Pechi, contaba que Miyamoto sobre el clon de Twisted Metal estaba muy enojado porque decía, pero ¿por qué hay que ponerle armas a los autos y los autos se pueden chocar entre ellos? ¿Para qué necesitan panarse? Esto máximo, Miyamoto culiado así como, ¿qué? ¿Por qué violencia? No, pero no era por la hueá de violencia, decía que... Porque era más natural que se eso, chocara. Era como si yo tengo un auto y quiero salvar a otro auto, lo choco, ¿para qué escuchar el disparo? ¿Cachai? Como que, Miyamoto culiado así como diciendo, esta hueá no tiene sentido. De los otros no sabemos bien qué dijo de los otros juegos, pero básicamente le hicieron mierda a todos los proyectos y se los cancelaron todos. Y lo único que sobrevivió fue Metroid. ¿Vale yo? Sí, y los buenos quedaron pa'l hoyo. Y bueno, y achicaron bastante el equipo porque tenían más de 100 miembros en ese momento, cuando partieron con el desarrollo. Y estaban trabajando en estos proyectos paralelos. Y fue como, no, corten su huevo. Y solo dedíquense a Metroid. Y Miyamoto, y a mí me sorprende esto, yo no sabía esto, Tío Retro lo debe saber, porque Tío Retro sabe todo lo que tiene que ver con Nintendo, pero yo no sabía, Miyamoto estuvo muy involucrado en el desarrollo de Metroid, y de hecho en una entrevista bastante más reciente estoy hablando de 2015, no sé, tampoco es así. Pero post lanzamiento. Sí. Dijeron que Metroid fue un gran esfuerzo colaborativo entre un estudio japonés y un estudio occidental, porque ellos estuvieron en constante comunicación con varias personas relevantes tanto Iwata como traductor, pero después una mujer, que no me acuerdo cómo, creo que se llamaba así como Susan Watanabe, pero no estoy seguro, era como una persona que era como el puente de comunicaciones entre Japón y Estados Unidos. Y efectivamente Nintendo estuvo muy atento a todas las fases de desarrollo de Metroid, porque bueno, como les dije, había mucha como suspicacia si es que esto ya puede hacerse. Claro. Una de las cosas más interesantes es que fue Miyamoto el que planteó la idea de hacer Metroid en primera persona. Porque el primer debate que se generó fue ese, pues si íbamos a hacerlo en tercera persona o en primera persona. Porque podrían haberlo hecho un juego de aventura en tercera persona todo el rato a lo Mario. Obviamente. Y habría sido una apuesta más o menos safe. O sea, era lo más natural, porque históricamente había sido un juego en tercera persona. Claro, no habría jugado mucho. Pero Miyamoto, una vez más, ustedes saben que Miyamoto, aparte de ser racista, es un genio de los videojuegos. Para que vea que nosotros aquí somos capaces de hablar bien de Miyamoto, pues somos capaces de reconocer. Sabemos que es racista, pero también es un genio. Para gente que no conoce nuestro canal, es un meme de nuestros streams, pero Miyamoto en realidad no es racista. ¿ya? O no sabemos. Claro, no sabemos, pero es un meme que Miyamoto es racista. Miyamoto planteó que la esencia de Metroid era la exploración. Y dijo una weá que es muy cierta, y cuando yo lo leí dije, es verdad, que en los juegos de tercera persona, cuando los jugadores quieren explorar el ambiente, generalmente pasan a primera persona. De hecho, muchos juegos ofrecen esa opción. Hay muchos juegos, sobre todo de esa época, que tú para explorar tienen como un modo exploración, que tú puedes poner en primera persona el juego y mirar cosas para resolver puzzles. Claro, no necesariamente puedes como caminar en primera persona, pero miraba y suelen ser modos sin movimiento. De hecho, y a veces también los que no lo tienen, uno como que acerca la cámara y es verdad que uno lo hace y la da vuelta y la pone como en una especie de primera persona para ver cosas. Entonces, y si queréis mirar los gráficos, queréis mirar weá, es muy común como utilizar esos modos. Entonces dijo no, porque la exploración es en primera persona. Es más natural en primera persona, y aparte decía que disparar en tercera persona no era natural, no era intuitivo.
que había que disparar en primera persona también. Entonces se decidieron, gracias al input de Miyamoto, bueno, dentro de Retro Studio ya igual había un grupo de personas que ya lo quería hacer en primera persona y otro grupo que lo quería hacer en tercera. Por último, ya haber llegado Miyamoto con su input de que a dividir la mesa. Tal cual. Y el juego, ¿no es cierto?, se debió hacer en primera persona y crearon el primer First Person Adventure, porque es Nintendo y obviamente no puede, entonces no era un SPS, era un FPA. Igual yo se la compro, sobre todo después de haber jugado Indiana Jones, que es una aventura en primera persona. Bueno, pero hay que decir que aquí sí que los Nintendo inventaron la aventura en primera persona. No sé si la inventaron, hay que decir que Half-Life ya había salido varios años antes, pero es verdad que... Pero Half-Life era más shooter, podéis decir. Sí, no tenía plataforma. A cambio, el Metroid efectivamente era un juego de plataformas que venía de una franquicia de plataformas, ¿cachai? Y podéis saltar en todas las plataformas en primera persona. Sí, entonces eso fue el primer paso. Y ya eso generó mucha incertidumbre en los fans. O sea, todo el mundo estaba muy preocupado. Pero esas weas se supieron antes. Sí, no se supieron tanto antes como ellos no tomaron la decisión, pero se supo. Se supo que el juego iba a ser en primera persona, se supo que en 3D en primera persona y todo el mundo estaba así como, ay, wey, what? Bueno, imagínate el miedo. De una saga tradicional japonesa, que van a hacerlo en 3D, de una saga tradicionalmente en 2D, y que van a adaptarlo en primera persona, era como, ¿what? Imagínate lo que estaban los juegos en primera persona que estaban en esa época, eran Duke Nukem, Quake, tú puedes tener pensado que weá, nos vamos a poner a disparar todo el rato, a matar todo el rato. Tal cual, pues los referentes en primera persona en esa época eran juegos de ese tipo. Entonces, efectivamente, y aparte era muy PC, o sea, en consola, bueno. De hecho, efectivamente. Igual estaba GoldenEye, estaba Turo, estaba Perfect Dark, no sé, habían grandes juegos primera persona en 64, para aclarar, digamos, no era la primera vez que en consola llegaba un juego en primera persona. Pero el género, cuando tú pensabas en primera persona en ese momento, era disparar y acción oscura y matar. Tal cual, y eran juegos de disparos, claro, no eran juegos de aventura, entonces era como, weón. Entonces la incertidumbre estaba por las nubes. Y además, Nintendo tuvo algunas demandas muy importantes. Miyamoto dejó muy claro que primero se tenían que adaptar todas las mecánicas del juego tradicional, particularmente de Super Metroid, de los Metroid 2D al 3D. Y se requirió 3 cosas importantes. La primera que les exigió Nintendo era que Samus se tenía que ver en algunos contextos del juego, porque era el personaje principal del juego y en primera persona tú tenías muy pocas oportunidades para verla. Entonces, por ejemplo, tenías cinemáticas como esta, mira. Que esa weá me dejó para pico cuando lo vi ahora. Espérate que la haga en el primer plano. sí. Esa weá que se le vean los ojos de haber dejado la cagada cuando la estás viendo por primera vez. Bueno, de hecho, ya que lo mencionaste, voy a decirlo al tiro, que lo voy a decir después. En entrevistas posteriores, el productor ejecutivo japonés del juego dijo que ellos creían que los estudios norteamericanos eran muy buenos en el apartado gráfico y técnico, y que eso se había notado mucho en Metroid, y que los japoneses eran mejores como en el tema de la consistencia narrativa y en como los detalles, y que Metroid es el matrimonio de la filosofía de diseño de ambos, porque ellos reconocían los japoneses que ellos no hubiesen podido lograr que el juego se viera lo increíblemente bien que se veía. Como que decían los americanos, hasta para las cosas más simples, esa es como la cita, no una cita textual, pero un parafraseo, hasta para las cosas más simples se esfuerzan en que todo se vea espectacular, y como que decían que las puertas, por ejemplo, se quedaron muy impresionados con la hueá de la apertura de las puertas y decían como, bueno, esto se ve espectacular. Eso, que se vieran los ojos, que se vieran los reflejos en el... hay una cosa que se llama el HUD de Metroid, de hecho es una cosa única de Metroid, que tiene un HUD, tiene un... como holográfico la hueá. No, pero que te hace creer que el HUD del juego está en el juego, porque por ejemplo te disparan y brilla tú, veis el reflejo de Samus en el vidrio. La hueá buenísima, weón. ¿Cachai? Como que porque es un vidrio, pues es un vidrio real que está delante de tu cara, y cuando llueve... Esto es un clásico, que Reto siempre lo recuerda. Tú miráis al cielo y las gotas le caen al vidrio, ¿cachai? Y le van chorreando el agua porque está ahí adentro de un traje. Bueno, tremendo detalle, la cara. Tiene un nombre, esa es como HUD inmersivo. Tiene un nombre que es como que el HUD no es una hueá que ve el jugador, sino que es una hueá que el personaje en realidad está viendo, ¿cachai? Pero es muy bueno porque los gringos siempre han sido genios y maestros en lo que se ve, ¿cachai? En la primera capa. Sí. En la técnico de la primera capa, pero tienen problemas con la profundidad, en la historia, en la narrativa, ¿cachai? En la parte como más artística de la hueá. Y bueno, un matrimonio perfecto, la cagó. Buena. Y bueno, es un juego que corre a 60 FPS en GameCube, que es una guay no menor. Y tiene todos estos detalles gráficos que te estoy diciendo, como los efectos de luz, como, ¿no es cierto?, la cara de Samus, como estos ascensores, estos tiempos de carga ocultos en los ascensores. Y una de las cosas que le pidieron, bueno, ahora para mencionar eso, era que cuando adaptaron la Morph Ball, que estuvieron a punto de sacarle al juego porque no lograban que la hueá funcionara, porque Nintendo quería que la animación fuese completamente fluida y la transición desde primera persona a Morph Ball fuera sin pantallas de carga y completamente ininterrumpida. Esa hueá la encuentro la zorra, porque el estudio, te apuesto que tenía listo una beta donde tenía todo lo demás. Se convertía de pelota, pero había una carga entre medio, o había una pantalla negra, o había por todas las weas, y Nintendo dijo, no quiero eso. Y todos los mundos, no se puede, es imposible, no quiero eso. Y ese tipo de weas hace que avance la industria. Y de hecho, como nota a pie,
lo lograron hacer, que fue una gran proeza técnica que en verdad yo podía este juego, pero no lo había pensado hasta que lo leí, porque en esa época hacer una transición desde primera persona a tercera persona, bueno, igual tiene, no es una pantalla de carga, pero hace como un parpadeo, pero es un segundo. Claro, es el mínimo. Porque tú tienes que pensar cuando estás en primera persona, sobre todo en ese momento, porque quizás hoy en día ya lo hacen, no está el modelo, po. No, tú veis lo que veis nomás, porque tal cual. Poner el modelo real de la SAMS es perder RAM, memoria, recursos, sí, tal cual. Tienen que crear la ilusión de que el modelo siempre estuvo ahí. Claro, entonces, yo de hecho, no sé si podemos buscar la transición. Ahí está la transición. Tenéis que buscar, esconder de alguna forma, porque aquí recién la había mostrado, esconder de alguna forma el que aparezca el modelo. Sí. Porque es una animación que uno podría hacer que es muy simple, pero tenéis que hacer que aparezca ese modelo, que te lo cargue en instantáneo, sin que haya pop-in. Y en una consola con bastantes limitaciones técnicas. Entonces, sí fue una proeza. Pero la animación de Retro Studios quería hacer que fuera saltable. Porque cada vez que te convertías sale. Claro. Entonces querían poner un botón para saltarse. La Nintendo dijo, no, manito. No. La animación tiene que ser visible todas las veces porque Samus tiene que ser visible en el juego. Y los guanes la tuvieron que dejar. Y resultó ser una gran proeza técnica y una gran dificultad que cargara bien. Estas fueron las primeras cosas que fue así como un... Calma, y tú que lo jugaste en su momento, ¿se siente cansador ver la animación a cada rato? Yo veo que está tan bien hecha y dura tan poquito que no debería molestar a nadie, po. Sí, no, en realidad yo diría, no recuerdo yo al pensar así como, oye, paja que se ve la animación cada rato, pero como que para Retro Studios fue un tema, cuando te dijeron Nintendo One va a ser pajero, y Nintendo dijo que la chupen los malditos occidentales sin paciencia. No, yo me imagino que igual, sobre todo en los primeros prototipos, la animación debe haber sido más lenta, de haberle puesto más color. Claro, quizás y lo interesante de la parte de la animación es que se la mostraron a Miyamoto y Miyamoto quedó gratamente complacido. Así como... es lo mejor que le podía pasar la mayor expresión que te puede hacer Miyamoto es tal cual. Estoy gratamente complacido, me voy. Se cancela la ejecución de 5 ejecutivos de Retro Studios. Y como les digo, vuelvo a mi punto, o sea, yo no sé todos los detalles, me imagino que no viajaba todo el tiempo, me imagino que le mandaban videos, no sé, pues era 2002, igual existía Skype, creo, en 2002. No, probablemente viajaba cada 2 meses y los avances igual son lentos, no avanzan tanto en una semana, en un mes. Pero igual, vuelvo a mi punto, estuvo muy involucrado en el desarrollo de Metroid Prime. A mí me sorprendió cuando estuve investigando esta weá, como que yo realmente fue así como un tema, ¿cachai? Como un tema. Bueno, considerando lo que ya había dicho al principio, que la saga no es la saga vendedora de Nintendo. Tal cual. Y a lo que preguntaste tú, una de las características fundamentales de Metroid Prime, respecto a tu pregunta sobre si toda esta historia que yo te contesté en el juego... no me acordaba que preguntaste. Que la única forma de acceder al lore en el juego era a través del scan, del Visual Scan, que es un escáner que es muy famoso en Metroid Prime, donde tú puedes poner un modo especial y escanear cosas y te dan unos textos con lore. Perfecto. Y para sacar el 100% del juego y el final oculto de Metroid Prime, le tienes que escanear todas las cosas, y es terrible, porque ahí te podéis perder desde el principio del juego, hay escáneres y te los podéis perder. ¿Y no podéis volver atrás? No todo siempre. Hay cosas que sí. Claro, porque hay cosas que avanzan por historia. Claro. Entonces, pero lo interesante, yo tampoco sabía esto, que una de las características más icónicas de Metroid, también pidió Miyamoto que le agregaran. Porque en el original había un scan visor, no en el original, pero en el Super Metroid había una weadita, pero que era distinta, era de descubrir secreto, era otra lógica. Pero había algo similar. Claro, pero aquí como que Miyamoto pidió casi al final del proyecto que se agregara el visor scan, porque era una mecánica que había que adaptar del original y que era importante para entregarle a los jugadores más curiosidades. Y de hecho fue controversial porque en el mercado americano se creía que esa característica iba a ser muy como fome para los jugadores, que iba a ser muy pajero tener que buscar cosas y leer y weá. Entonces en Estados Unidos la marketearon mucho, como que te daba ciertos consejos para derrotar enemigos y te permitía hacer cosas prácticas. Mientras que en Japón fue un gran exitazo porque los japoneses tenían mucho más como intención de conocer el lore del juego. Y pusieron un programador y un diseñador exclusivamente a trabajar solo en esa guay casi al final del desarrollo del juego. Para agregar todos los putos scans y escribir todos los putos textos y agregar la mecánica. La mecánica en sí misma es bien simple igual, pero igual pajita, po. Sí, un huevo. Bueno, otra cosa interesante es que la filosofía de exploración en Metroid está muy como es parte del ADN del juego, y durante el desarrollo del juego no se repitió, no se reutilizó ningún escenario. O sea, todos los escenarios que salen, por supuesto se reutilizan assets, pero sí, todos los escenarios que salen en Metroid Prime son completamente originales, todos unos distintos de otros y todos hechos a mano por el equipo de Retro Studios. Y como diría el gran tío Retro, tiene lava, tiene nieve, tiene estaciones espaciales, todos los biomas que se te puedan ocurrir, todas las weas. Es un solo planeta, pero claro, tiene todos los biomas que se te puedan ocurrir, y tiene ruinas, tiene un montón de weas, y todos crafteados a mano, y cada habitación dentro de esos biomas fue también hecha distinta una de otra para que los jugadores pudiesen disfrutar, ¿no es cierto?, mirando este entorno y pudiesen disfrutar de esta exploración. ¿Cachai cuánto se demoró el desarrollo? ¿Tienen está por ahí? Porque no. Para todas las weas, yo así como al ojo digo, conchetumare, te pones a demorar 5 años en hacer la wea de juego, weón.
Encima con Miyamoto llegando cada 5 minutos y encontrándole todo malo y cámbienle toda la weá. Y porque estoy seguro que Miyamoto era pesado, pues, weón. Yo tuve acceso a. De 1999 a 2002. Es poco rato, es poco. Po. Así trabajaba desde antes. Le hacía la chamba, pues. Así se trabaja cuando tenía un weón que llega a pichulearte cada 2 meses, pues, weón. Así le hacen la chamba, pues. Es la única forma. Bueno, la única habilidad que no sé, pero se llama Hot Diegético. Así se llama, que lo tenía aquí anotado. Diegetic Hot, que es la weá de que la weá está dentro del juego. Bueno, el juego tuvo... Bueno, estoy saltando cosas, espérense. La única habilidad clásica del Super Metroid que no se pudo adaptar fue el Screw Attack, que es esta weita que Samus gira, ¿Ya? que la adaptaron de hecho en el 2, la pusieron en el 2, pero el 1 no, yo no me acordaba. No, Me imagino que en el 2 cuando así te salís de la primera persona poner la animación. sí, no, porque si no sería ¿Te imaginas? de la perra. Weón. De la perra. Bueno, y además está decir que este juego tuvo una puntuación prácticamente perfecta, 97 de 100 en Metacritic y vendió 2.84 millones de copias en GameCube, casi triplicando Super Metroid. Fue un exitazo. Y Miyamoto decía, yo tenía razón. Yo tenía razón, tal cual. Notable, weón, notable. O O sea, este fue hasta ese momento el Metroid más popular de todos. Más exitoso. O sea, o sea, hasta ese momento sí. Sí, hasta ese momento. Sí, hasta ese momento había sido el Metroid más exitoso, sobre todo en venta. Fue un super venta, se convirtió en un clásico inmortal, se convirtió en uno de los juegos más esperados. Y esa igual es una lección para la industria, porque estos buenos podrían haber sacado igual una weá más básica, más basura para 64, solo para tener uno para la consola, pero el hecho de esperar y hacerlo bien y lanzarlo bien, vale la pena, pues, weón. Cuando usted vea que su juego que va a lanzarse se retrasa, y lo bueno es que te dan alguna razón técnica o creativa, eso es bueno, ¿cachai? Siempre es mejor que la weá se lance cuando se tiene que lanzar que sacarlo apurado para que no saltate un ciclo de consola, pues weón. La zorra, weón. Bueno, y para que no digan que no hablamos del juego mismo, cómo se juega, evidentemente es una delicia, un juego que envejeció muy bien, se ve espectacular. Y de hecho este juego todavía se ve muy bien, pues. Sí, es un juego que se ve muy bien, corre muy bien. El juego se juega principalmente con los gatillos, haces un lock-on para poder apuntar, o sea, no tienes que apuntar realmente tiene un modo que apretas un botón y te suelta como la mira y podés tú moverla para ciertos puzzles, pero para disparar en general se mantiene un lock-on y además apretando el A para disparar, y con el B puedes apretar, por ejemplo, dos hacia el lado y el B y puedes hacer strafing. Ah, perfecto. El mono como que salta. Está súper bien adaptado el primer. Está súper bien adaptado. Y ese control, el control de GameCube es la zorra, bueno, a mí me encanta. Sí, no, de hecho es un juego muy cómodo de jugar, se juega bastante bien, yo también lo he rejugado, no me lo he terminado, no sé si más de una vez, no me lo he terminado una vez en mi vida. Como yo he dicho antes, yo no rejuego mucho los juegos, pero quizás ahora que va a salir el 4 voy a rejugarlo. Me lo di vuelta solo una vez, pero sí lo he rejugado y efectivamente un juego que envejeció bastante bien. O sea, se ve espectacular en términos gráficos. Evidentemente está en buena resolución, porque este juego corre en menos de 720. Claro, es 640x480 la gráfica de esa consola. Claro, entonces evidentemente, claro, no tiene la resolución moderna. Pero de hecho... pero hay formas de jugarlo. Y de hecho esa weá, y no es por abogar por la piratería, si de hecho pudiste tener el original, pero cuando estos juegos tú los ponías en un emulador y solo le subes el multiplicador de resolución, la weá ya se ve a todo pico. Solo con hacerle nada más, no tienes para qué bajarle el pack de textura ni nada, esas son puras mierda. Solo subes la resolución y la weá está ahí al otro lado. Se siente un juego moderno. ¿Y después qué viene? Si ya tenían todo listo en este juego culiado, vendieron todo, hicieron todas las mecánicas y toda la weá, ¿para qué sacar más juegos? Bueno, como les conté antes, salió en GBA en 2004 el Metroid Prime 2, perdón, el Metroid Zero Mission, que es un retelling de Metroid del original. Y también ese 2004, ¿no es cierto? Salió el Metroid Prime 2 Echoes. Echo. Voy a dejar la acá. Pero no dije la cagada, igual que tanto mal. Mira, que tiene una portada como holográfica, no sé si se ve en cámara, pero... Ni cagando. ¿A dónde sí se ve? Ahí se le fue todo el presupuesto. En la portada. ¿Por qué no te juego, güey? Pues no, tú tenés que te puesto que está dentro. ¿No está este juego? Habíamos dicho que era mentira que Pollo no respetaba el formato físico. Aparentemente es verdad que no respeta el formato físico. Después revisa la consola. Yo sé que no tenía una game. No, pues tengo una Switch, tengo una Wii. ¿No puede estar dentro de la Wii? ¿Está enchufada esa weá? No está enchufada. Entonces no la veo ahorita. Pero bueno, si está ahí hace 20 años. Desde el día que lo terminé de jugar y no lo saqué más. Tal cual, weón, fuera huevo. Bueno, pero aquí está Metroid Echoes. Prime Echoes, que es el Metroid 2 o el Metroid Prime 2. Salió 2 añitos después. Salió 2 añitos después. Los cuidaron rápido para hacer el juego igual. Sí, pues. Efectivamente. En una época distinta de ahora, pues. Los juegos culiados no estaban 200 años en desarrollo, pues.
Y no echaban a toda la gente después de que saliera el juego. Y cerraban el estudio cuando el juego salía 10. Era como, te fue bien, ya, echémoslo a todos y cerramos el estudio. Pues esta weá es súper razonable. Bueno, llegó un ingeniero. Bueno, trajimos un ingeniero y nos dijo que esta es la weá que había que hacer. Ya vendimos 10 millones de copias, no podemos vender más. Entonces, ¿cómo generamos más plata? Despide a todo el equipo. Bueno, la cosa es que aquí está el manual, de nuevo manual a color, ¿no es cierto? Le lleva Lore, aunque debo decir que la página de Lore no está tan bonita. El manual de este no es tan bonito como el del Prime. Y este también salió para GameCube. Sí, sale para GameCube, efectivamente. Bueno, este juego salió en 2004 y es una continuación de Metroid Prime, donde el equipo, como suele pasar con las secuelas, ¿no es cierto?, quiso escalar en bastantes apartados. Este juego fue bien polémico en su época. Bueno, este juego lleva a Samus a un nuevo planeta que está dividido. Es un planeta en el cual las energías se han dividido. Déjame aquí leer los nombres porque ya no me acuerdo, son nombres raros. Una raza de criaturas llamadas Luminous se asentaron en el planeta Aether. Bla, 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 bla. Y se dividieron, ¿no es cierto? Aether se dividió en dos, en el mundo de la luz, del Light Aether, y, ¿no es cierto?, las criaturas oscuras conocidas como Inks o Links. Es como Ink, pero no es Ink, tiene otro nombre. Y sí, era Galactic Federation. ¿Cómo se llaman los monos culiados? Los monos oscuros. Creo que se llaman Inks, pero bueno, da lo mismo. No es tan importantes. Lo importante de este juego es que es un juego donde, Samus visita, ¿no es cierto?, otro planeta, continúa la misión de la destrucción del Pazón. Del Pazón, weón. Pazón potestad. Ya, dicen, yo no sé si esto es verdad, pero esto me lo tiene que confirmar Tío Retro, pero que la dualidad del mundo de la luz y el mundo de la oscuridad se inspira claramente en The Legend of Zelda: A Link to the Past, que era un juego de Super Nintendo de 1991. Y de hecho, que Retro Studios se contactó con un desarrollador de ese juego, de Nintendo, a través de Nintendo, para que les ayudara a aplicar estas dinámicas del mundo de la sombra y el mundo de la luz. Interesante. Un deseo del equipo, además, era agregar un multijugador competitivo, algo que habían querido hacer desde Metroid Prime, pero no tuvieron tiempo. En Echoes, de hecho, este juego tiene un multijugador, pero en realidad a nadie le importó. Era un multijugador bastante mediocre. Localísimo. Sí, local, la pantalla dividida. Yo lo jugué harto. Ganaba con los misiles, esa era mi estrategia, que eran muchos misiles hasta ganar. ¿Pero era competitivo uno contra player? Sí, player contra player, claro. Era multiplayer. Y en verdad a nadie le importó, y de hecho lo eliminaron después en Metroid 3 Corruption. No lo pusieron porque fue como pichula. Perdón, dije que era Pechi, pero era Pacini el nombre del loco, o Pacini. Bueno, este juego, lo principal que tiene es que tiene una mecánica en la cual para resolver los puzzles del juego tienes que pasar entre el mundo de la luz y el mundo de la sombra. Y en el mundo de la sombra, a Samus el ambiente le va haciendo daño, a menos que estés dentro de unos campos de fuerza que te protegen. Es un juego que es considerablemente más difícil que Metroid Prime. ¿Eso es activable por el usuario? ¿Tú activas en cualquier momento? No, están en lugares físicos. Tenés que ir corriendo así, te vas echando mierda así como y te escondí un rato en un campo y después y le disparáis como unos cristales que activan los campos. Entiendo. Ya, en este juego te enfrentas además a Dark Samus, que es una Samus hecha de Fazón, por hermano. De Fazón. Y que es la entera mala, por ahí supongo que estamos viendo las zonas de la oscuridad. Porque se despertaron unos culiados ahí. No, pero esos son culiados que los posee la oscuridad. Pero el mundo de la oscuridad es un mundo entero oscuro, hermano. Entero oscuro y te hace daño todo el rato y veis como el traje se te va derritiendo, así, es terrible. De este juego no hay tanto que decir. Sí, que es un juego que fue considerablemente más difícil que Metroid Prime y generó bastante polémica en el fandom. Para algunos es el verdadero Metroid hardcore, tryhard. Porque Prime no es tan difícil. No, es un juego bastante accesible. Tampoco es regalado porque los juegos no eran fáciles en regalar. Pero igual es un juego fácil, ¿no? Es un juego fácil Metroid Prime. Pero este juego no, este juego es bastante más complejo y es un juego donde es muy fácil perderse porque es extremadamente laberíntico, es extremadamente enredado y le quitaron el sistema de pistas. El juego no te decía dónde tenías que ir, solo te daba un destino como final, pero no te decía cómo llegar. Entonces a veces tenías que tú resolver si tenías que saltar al mundo de la oscuridad, avanzar a través del mundo de la oscuridad y después volver al mundo de la luz. Es una dificultad que intelectual. Sí, y había mucho backtracking también en el juego. Había mucho backtracking, había que devolverse mucho, que en todos los Metroid hay backtracking. Esa es parte de la esencia del concepto de Metroid. Claro, pero, y de hecho, dice, hicimos el juego demasiado condenadamente difícil y los jugadores también se perdían muy fácilmente, recordó Pacini sobre Echoes. Aprendieron que la tolerancia a perderse difiere entre mercados. En Japón, los gamers no tienen problemas en estar perdidos un rato, pero los occidentales prefieren saber a dónde ir. No encuentran diversión en orientarse. Los gringos son tontos. Esta fue una entrevista en Game Developer, que de hecho casi todas las fuentes las saqué de ahí porque ahí eran entrevistas gigantes sobre el desarrollo de Metroid donde cuentan todas estas historias. Echoes no incorporó sistema de pistas ni ayudas opcionales tan claras y muchos jugadores occidentales se sintieron frustrados por momentos.
Como les digo, este juego se considera como el más difícil de la trilogía. ¿Este lo terminaste tú? Sí, lo terminé. ¿Te gustó? Sí, me gustó, pero también recuerdo, bueno, fue hace muchos años. Este juego yo no lo he vuelto a rejugar nunca. Pero todo esto lo jugaste en su época, Sí, cuando sí, salieron, ¿ya? Claro. Tal cual. Salieron y los jugué. Bueno. Bueno, no exactamente de lanzamiento, pero. No, pero en ese momento. Era más padre. No es que lo hayáis jugado después, ahora No. jugando con nostálgicamente. Tal una cual. vuelta. De hecho, como les he dicho, lo único que he rejugado es Prime original y no lo rejugué este. Lo rejugué un rato. Así que efectivamente ahora que va a salir el 4 quizás es un buen momento para retomar. ¿Le gustaría ver un streaming de Metroid? Estos juegos en general son más cortos que los juegos de hoy en día. Sí, pues no, duran todos menos de 10 O sea, horas. es posible hacer jugar toda la saga. Sí, es posible. O sea, si le sacáis todo como un enfermito, no, pues, pero No, si pero- jugáis nomás. No, de principio a fin, la historia. Sí, mira, yo este juego sí recuerdo haber sufrido. O sea, sí recuerdo lo que dice el tío Pacini. Pacini, ¿cómo era la wea? Por eso el nombre culiao Pacini, pues Pacini, el tío Pacini. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que ese tipo de weas, que sí pueden ser difíciles, si están bien hechos y de verdad tú puedes, con tu lógica, descubrir cómo avanzar, no lo encuentro que sea un defecto ni malo necesariamente. Ahora, hay veces que puede pasar a ser defecto si el descubrir la lógica es demasiado imposible. Mira, yo recuerdo que el juego igual era tedioso. Ya. Efectivamente, esa weá, porque la lógica del juego era que tú El tedio es lo peludo, puedo evitar te decía, anda aquí. Entonces tú caminabas y decías, oh, no puedes pasar. Ok, mundo de la noche. Te pasabas al mundo de la oscuridad y era como. Volvías y salías y, oh, está cerrada la puerta. ¡Ah, de madre! Y era como. Y salías por otro lado y era como, ¿y aquí? Y después. Y salías y ¡pum! Y en el mundo de la luz ya había avanzado 1 metro. ¿Cachai? Y era como, oh, vale, juego. Yo recuerdo que sí, que era un juego bien frustrante en ese sentido. Pero sinceramente hablando, no sé si ahora me pasaría lo mismo, porque estoy más viejo y juego juegos más autistas. Entonces quizás mi resistencia es mayor, ¿cachai? No lo sé. Pero así como en términos mecánicos, no es un juego difícil que te maten todo el tiempo. Es esa parte la que complica. Claro, es más frustrante que otra cosa. Pero igual lo completaste. Sí, lo completé. Entonces, claro, tan huevo No, yo era chico, pues este juego salió cuando yo tenía 14 años y me lo di vuelta. Yo era bien hueón cuando tenía 14 años, le mando un saludo. ¿No? Sea que sea usted, a los 14 años fue hueón. Tal cual. Bueno, este juego vendió bastante menos, vendió 1.1 millones de copias. Y el otro eran 2.5, algo así, 2.9. Sí, 2.8 de Metroid Prime. Entonces, bueno, harto menos, Sí, weón. logrando un 40% de lo que logró Metroid Prime, se tiró harto para abajo y lo criticaron bastante a este juego, pero igual tiene una fanaticada de culto y para muchos sigue siendo un Metroid. De hecho, existen personas que lo consideran superior al Prime. El Prime es mucho más famoso y es mucho más consagrado, pero consideran que este juego igual es mejor porque, bueno, le agregaron el Screw Attack y agregaron una serie de mecánicas nuevas. Y este ya tiene todas las mecánicas del anterior, más unas nuevas. Sí, tal Ah, cual. ya, muy bien. Tal cual. Sí, tiene, básicamente es como una iteración, es más grande, el mapa es mucho más grande y qué sé yo. Que quiero acordarme de algo. Tiene, claro, aquí está la weá del Dark Beam y el Light Beam, que se usa para... y hay una weá, la weá de los rayos X, no, parece era aquí, parece que era... Ah, ahí está, sí está el Echo Visor, que es una weá para ver ondas de sonido y detectar sonidos y objetos, claro. Y esa weá también era la pajera, que tenía caleta de weas que tenéis que resolver con el Echo Visor, que le permitía ver como weas secretas. Entonces tenéis que estar constantemente escaneando el ambiente con el Echo Visor. O y era sea, como- de verdad era tedioso. Sí, no, sí, era bastante más tedioso este juego. Y sí, pues tiene Screw Attack, que tiene todas las cosas, bueno, tiene el Grappling Hook, tiene todas las weas que tiene el Metroid clásico, más cosas nuevas. Y le lleva Chozo, le lleva Fazón, le lleva todas las weas. Toda la weá. Todas las weas. Pero, o sea, más allá de las 20, más allá de lo tedioso, igual es una buena continuación porque agrega elementos, lo hace no es necesariamente un juego continuista per se fome. Ahora se tienen que haber cagado los culiados porque vender 1.2 copias, 2 millones de copias igual es caleta, pero vender un 40% del anterior es para cortarse un poquito los cocos. ¿Qué otro, Sí. weón? No, sí, de hecho fue bastante... Falta un número, por ejemplo, en la música, sobre todo a principios de los 2000, hoy día igual si tú vendís más de 1 millón de copias de tu disco, es éxito, y te dan el platino, te dan el disco de oro, la cual que sea. Pero como que en los juegos parece que no, pues, weón, como que No. vender 1 millón de copias que igual es harto, hay culiados que se sienten un fracasado a cagar, porque ya he recuperado la plata, que ya he gastado todo, que te... Bueno, hay que decir eso, que todos estos juegos recuperaron la plata. O sea, ninguno fue un desastre financiero para Nintendo, salvo uno que vamos a hablar cuál fue. Pero que no es de la trilogía. ¿Y cuál viene ahora? Ya. No hay mucho que decir en términos jugables en realidad en Metroid, salvo por este tema del mundo de la sombra y el mundo de la luz y los puzzles que genera esto, porque en realidad todo lo demás es muy Metroid. Es muy Metroid clásico, es una continuación bien continuista, valga la De hecho, redundancia. visualmente no fue un avance. No fue una base. No es que haya que avanzar tampoco, si el juego está espectacular, pero... Aparte salió 2 años después. Sí, ¿quién anda? Pero, Y para la misma consola. el año 2007, Concha tu madre, ¿qué pasó en 2007, weón? que a la cagada, po, man, que a la cagada. Ya le cagamos, weón. El 2007, ya, ¿no es cierto?, de manera interna,
se les había presentado un prototipo del control Revolution, la Nintendo Revolution. Buen chetumay. Que era esta huequita que ponemos acá, que por eso lo traje, que es el Wiimote, con esta barra que es inalámbrica, no le cuenten a Nintendo. Y no tiene cable, mira, no tiene cable. ¿Inalámbrica? Funciona con pilas, sí, inalámbrica. Pero, o sea, y esa weá no tiene que conectarse a la consola, po. Tienes para la consola. ¡Oh, zorra! Era bacán en esa época porque yo me acuerdo cuando salió ese control que todos quedan pa'l pico y después al poquito rato después descubrimos que tenía una especie de camarita que buscaba las dos luces y que podía reemplazarlas con velas y lo que funcionaba era bacán. Puro ingenio con Cherubali. Bueno, sale este controlcito y a Tío Retro Studio ya le habían presentado un prototipo de este control y los buenos ya estaban alucinados ya. Ya les empezó a gustar la cosa, se les empezó a parar todo lo que era el Wiimote y dijeron, bueno, esto va a estar filete para Metroid porque vaya a poder, por fin Metroid va a poder ser un FPS más al uso, va a poder tener apuntados. Y hicieron, yo no sabía esto, hicieron un prototipo de Metroid 2 con el control para uso interno. Y lo empezaron a probar y igual les encantó la Quedaron loquitos. Quedaron entero loquitos. Entonces se entusiasmaron rápidamente y, ¿no es cierto? Y desarrollaron, bueno, hicieron este prototipo y dentro de Retro Studios y a Nintendo también le gustó mucho Metroid con sistema apuntado por Wiimote. Entonces, este juego, que es el Metroid Prime Corruption. Cuando llegó la corrupción a Nintendo. Cuando llegó la corrupción a Nintendo, que aquí sí tengo el disco ya. Ya, por favor, no es puro pelando. En este juego... Es un juego que se hizo completo y totalmente pensado para la Wii desde el inicio con las mecánicas del Wiimote. ¿Sigue siendo Retro Studio? Sigue siendo Retro Studio, sí. Muy bien. Completamente. Sigue siendo Tío Retro Studio. Y este juego, bueno, este jueguito, como pueden ver, es un disco ya más grandecito, ¿no es cierto? Está perfecto. Está normal, por fin, pues, bueno. ¿Cuánto tiene este juego? ¿Tiene cuántos años? ¿2007, 2017? 19, sí, 18. Falta uno para que tenga 19. Ya cumplió la mayoría de edad este año, mira. Y vamos a ver el manual un segundo. Neo manual, bueno. Manual culiado pesa más que mis ganas de vivir. No es manual, weón. Se gastaron más en papel que todas las ediciones físicas de Death Stranding 2, pues, tal cual. No te puede ver aquí. Tiene los controles. Puta que las cagaron cuando sacar la Wii U con HDMI. Por último 720p, weón. Cagados los culiados. Ve, y tiene. Ahí tiene modos nuevos. Tiene caleta de página, weón. Ahí estamos viendo el weón moviendo el Wiimote con. Que le salió a ir. Por favor, conecta tu wea. La wea con la wea. Ahí va la wea con la wea. La wea con la wea. Avanza, pues chucha tu madre. Ahí está. Conecta el nunchuk to the Wii Remote. Ahí está, ahí está moviendo. Supongo que lo está moviendo con la manita, ¿o no? ¿O está moviendo el stick? No, si se mueve así, no me acuerdo ya la nave bien cómo funciona, pero creo que igual te puedes mover con la palanca, pero apuntáis con. Claro, te movís con la palanca, pero apuntáis con el Wiimote. No sé, como que movís esa mira en el fondo. Sí, funcionaba de forma bastante intuitiva. A Nintendo le gustó, a Retro Studios le gustó. Hicieron este juego y este juego ya sí representa un cambio en el gameplay, precisamente porque tiene, ¿no es cierto?, este modo de apuntado libre que cambia mucho las dinámicas, ¿no es cierto?, las cosas que podía hacer, porque ya no tenéis que apretar un botón para soltar la mira, porque la mira siempre era estática con lock-on. Y había que apretar un botón para poder mover la mira como para algunos pulls. En cambio ahora era al revés, pues había que apretar un botón para estabilizar la mira. Y de hecho había lock-on, pero igual tú tenías la oportunidad de moverte dentro de un rango. El resultado fue ampliamente elogiado. Por primera vez, un shooter en consola ofrecía una sensación cercana al ratón en PC gracias al Wii Mode. Muchos críticos señalaron a Corruption como un ejemplo pionero de controles de disparo con movimientos bien logrados en consola. La dirección de arte mantuvo la identidad de la saga, pero con mayor escala, porque en Corruption es el primer juego de la saga Prime donde visitas varios planetas. Ah, mierda. Incluyendo la futurista base celeste de Elisa, el selvático Byro y el mundo natal de los piratas espaciales, que cada uno tenía biomas distintos, estructuras distintas y también algunas mecánicas de juego distintas. Porque en este juego, como puedes ver aquí en el gameplay, sale la nave de Samus y ahí vas a poder, y te puedes subir a la nave y te vacilar, ¿no es cierto?, con los cabros en otros planetas y visitas distintos planetas a lo largo de la historia. Y tiene, igual está bueno, acá vamos a ver el gameplay, lo mostré. Le llegó un misilazo a la nave y se explotó y salieron volando un montón de buenas al espacio. Ya, pues bueno, es que este juego, interesante. Si el Metroid Prime 2 tuvo polémica porque era un Metroid bastante más complejo de jugar y bastante menos accesible, Metroid Prime 3 disminuyó fuertemente la dificultad del juego, lo volvió a hacer muy accesible, pero además quisieron darle un toque cinematográfico a este juego. Y es el primer juego, bueno, no el primero, pero... O sea, sí, el primero, que tiene personajes con diálogos y tiene de hecho una cantidad enorme de diálogos que fue muy extraño en comparación a los otros Metroid, porque ustedes no dimensionan lo silenciosos que son los Metroid Prime 1 y 2. Particularmente el 1, de verdad que es un juego culiado donde no hay diálogos. Todo es música,
ambiente, silencio. Y Samus con ruiditos. Y de repente, unos ruiditos de unas computadoras que te hablan, ¿cachai? Igual bacano, a mí igual me tiene un poco chato. Una de las cosas que me molesta de los juegos indie es que te interrumpen mucho con diálogo. No, por eso no puedo jugar Dave the Diver, porque toda la primera parte, cada vez que avanzáis un poquitito, un diálogo. Es verdad que quizás para gente más joven y pensando en los juegos contemporáneos, es raro ver juegos así, po. Este es un juego que tiene harta historia, pero literalmente es un juego de silencio sepulcral, ¿cachai? Como que, bueno, de verdad, creo que en el final secreto de este, con el 100% Samus se saca el casco, pero creo que no habla, no estoy seguro, pues, no, porque yo no saqué el final secreto tampoco. Pero creo que Samus no habla en ninguno de los tres, o habla así como líneas, así como monosílabos. No sé si tiene un diálogo propiamente tal, así como completo. Y los personajes de soporte, en este no hay. Hay puro texto y los chozos que son de estatuas, ¿cachai? Y en este sí, en este aparecen personajes de la Federación Galáctica, aparecen videos de introducción, lo que acabáis de decir, aparece una nave que explota. Este juego también le hicieron bullying porque decían que se parecía mucho a Halo, porque la introducción de eso mismo te iba a decir, porque salen los soldados disparándole a los piratas espaciales, y el diseño de los piratas espaciales se parece caleta al diseño de los malos de Halo. es como igual hay que ir un poco con la época, porque en 2007 ya estaban los juegos cinemáticos que se creían películas de acción. Tal cual. Y esto se le criticó harto a este juego porque trataron de darle como este toque cinematográfico a Metroid. ¿Pero tú crees que estaba mal aplicado? Puta. Porque al final muchas veces hay críticas que son por la época, por cambiar cosas, pero eso igual no significa que el juego esté mal aplicado, que esté mal hecho. Porque tú podías aplicar las modas o lo que esté en boga del momento, pero si lo hacís bien y lo hacís con el siendo fiel a los conceptos del juego, bueno, de la raja. Mira, es una buena pregunta. Me pasa lo mismo que le pasa, y de hecho mucha gente se está quejando lo mismo del Metroid 4, que tiene muchos diálogos, tiene muchos personajes. Tienen miedo de que Samus sea como la Samus del Other M, que es un juego que lo hicieron en bolsa por ser un juego con dos Samus. Porque quien sabe, en Other M, bueno, Other M es otro juego, pero Samus hablaba, por primera vez Samus hablaba así como con voces, y era muy terrible, esos diálogos eran muy malos. Bueno, pero eso para otro día. Pasa caleta en los juegos que los diálogos son malos. ¿Cachai? Pero básicamente yo no sé, me pasa a mí que efectivamente me gusta, o creo que uno de los sellos de Metroid era esta soledad como sepulcral de Metroid. Y aquí no se siente para nada. No sé si no para nada, porque igual el juego no tiene tantos diálogos. Pero bueno, es que yo no me acordaba, yo reconozco que yo no me acordaba de esto. De hecho, los olvidé por completo. Pero esa weá te dice que no afectan tanto, po. Dice, en otros, Samus interactúa con otros personajes en tiempo real. Aparecen 3 cazarrecompensas aliados: Rundas, Gore y Grandaya. Y oficiales de la Federación Galáctica. Yo no me acordaba de los oficiales, pero no me acordaba de los otros cazarrecompensas. Pero ¿cachai? Que esa es la weá, porque puede que haya sido crítica por cambiar algo tan relevante, pero si después de que lo terminaste y pasaron tanto tiempo no te dejaron una impresión de algo negativo, bueno. Sí, es raro, como que es que me pasa una cosa dual. Por un lado, me gusta la soledad de Samus, porque es una característica muy brígida de estar en un planeta abandonado donde hace milenios no ha vivido ni una alma viviente, solo criatura, y tú estás sola, y Samus es una buena tan bacán que lo pueden mandar sola a resolver problemas culiados que requerirían así como un ejército de hueones, pero así como ya, vos anda vos, ¿cachai? Y lo loca anda en su nave, en la tranqui, aparte que recuerden que es una casa de recompensas, por lo tanto ya hace lo que quiere, ¿cachai? Entonces, eso es muy bacán. Coherente con el mundo que te están prestando. Pero por otro lado, también me gusta que me gustaría saber más de Samus, que es lo que a mí me gustaba en Other M al principio, pero después resulta que no quería saber tanto. Tal cual, no quería saber tanto, no quería saber que estaba insegura y tenía miedo todo el tiempo, pero yo creo que la mejor wea de hacer que no hable es que en general, yo no sé si había mujeres en el guión, los hombres no saben escribir personajes mujeres, pues. Entonces si el equipo completo son hombres o directores hombres, bueno, lo van a hacer pésimo, pues. Pues mira, no había pensado que puede haber sido eso. Sí. Pero sí, bueno, Other M es otro juego, no quiero meterme mucho, pero ahí lo tengo. Pero de la saga Prime. Pero no es de la saga Prime, Other M, pues, claro, no es de la saga Prime. Pero la wea es que este juego es raro porque fue como el inicio de este como, claro, queréis saber más, es como bacán ver a Samus, que igual, por ejemplo, igual yo recuerdo que me gustó mucho que hubiesen otros cazarrecompensas, que tiene sentido, pues bueno, si la loca no es la única cazarrecompensas de la Federación Galáctica, es la mejor cazarrecompensas de la Federación. Tiene sentido también con el hecho de que ya te dejan salir de un planeta y avanzar por otros planetas que te vaya a encontrar. El universo gigante, en la vida real capaz que no te encontrés con nadie más, pero dentro de este universo narrativo que te encontrés con otros similares, con otros cazarrecompensas. Y bueno, ¿y cómo le fue? Vendió 1.4 millones de copias. Sí, no volvió a tirar para arriba. Ya se volvió el número de Metroid, bueno. Claro, se volvió el número de Metroid. No volvió a tirar para arriba, ¿no es cierto? La saga original, pero sí representó, bueno, un cierre importante de la saga.
es donde Samus acaba con el Phazon y por eso todo el mundo dice que mierda se va a tratar el Metroid 4. Porque claro, aparte de acabar como con el Phazon, se cierra como una trilogía. Sí, pues se cierra, pues sí, de hecho era el cierre de la trilogía, no había ninguna intención de continuarla, en ese momento al menos. Y se acaba la suerte en Metroid, pero sí es verdad, y este es un dato de color, aunque no sé, bueno, esto puede que sea un spoiler, no sé, igual, pues si quieren, spoiler, voy a hacer así, spoiler. Pero todo el mundo lo sabe, si PAS culiado ha hecho como 200 videos de esto, pero nosotros en un solo video tenemos como 6 semanas de contenido de PAS, pues. Sí. Pero la escena final extra de Metroid Prime 3 es que el Silux, que es un cazarrecompensa, rival de Samus, que es el malo de Metroid Prime 4, sale siguiendo a Samus después de los eventos de Metroid Prime 3 al final secreto de este juego. Entonces tú puedes decir que igual técnicamente había una intención como de dejar una pequeña cola abierta, pero es un final extra, es un final oculto, ¿cachai? No es como el final normal del juego. En este juego Samus, bueno, de hecho si se fijan no les conté la historia de los Metroid porque aparte que no me acuerdo de memoria. ¿Y no es tan relevante? Pucha, es debatible, la gente que le gusta el lore de Metroid sí lo encuentra relevante, pero yo encuentro que no es un juego principal que uno juega principalmente por la historia, como que yo no estoy así como, no sé, yo recuerdo cuando lo jugué no seguí mucho la historia tampoco, pero es verdad, pero hay una historia, siempre ha habido una historia en Metroid, en todos los juegos hay una historia de hecho, pero me gusta más a mí la saga principal, la saga Metroid como la Prime, yo la historia como que no la entiendo muy bien en verdad, esa es la verdad, no les voy a mentir, es como... Bueno... ¿Qué historia? Ya, ahí tenía una historia. Eso con los primeros Metroid, ¿sabes? Los Metroid Prime. Estos juegos tienen un legado importantísimo. Para muchas personas fueron la gran inspiración para juegos de aventura en primera persona, como por ejemplo el BioShock en 2007, que salió justo cuando ya estaba saliendo el final de este. Por supuesto, uno no podría decir que digamos, se inspiraron directamente en Metroid, pero evidentemente Metroid sí fue un juegardium en términos de aventura en primera persona. Fue la adaptación más importante de un juego en 2D a 3D en su época, ¿no es cierto? Que logró romper los esquemas y además fue una colaboración súper importante entre desarrolladores japoneses y desarrolladores, ¿no es cierto?, gringos. ¿Y después de esto qué hubo? Bueno, ¿qué sigue? Pero mira, hay otro Prime. Sí, hay otro Prime. Vamos para allá. Es que no me lo salté, pero es que no hablamos de ese Prime. No hablamos de ese. En esta casa no se habla de ese Prime. En esta casa no se habla de este Prime, pero sí. Yo sé que están diciendo que se saltaron un Metroid. Sí, me salté un Metroid. Porque el Metroid no es el más odiado. Ya les voy a decir cuál es el más odiado. Pero es el segundo más odiado. El 2006 para Nintendo DS salió el Metroid Prime Hunters. ¿Hunters? Sí, así tal cual se llama. Metroid Prime Hunters de Nintendo DS. Que está situado entre el Prime 1 y el Prime 2. Los culiados pesados. ¿Por qué no pueden hacer continuación narrativa directa, güey? No, porque el 3 no había salido, pues. A ver, bueno, y en este... este es para DS. Sí, es para DS. Sí, el Metroid Prime Hunters. Déjenme... Oye, que se ve bonito va a ser de DS. Sí, bueno, sí, igual lo estamos viendo a través de una emulación que algo le mejora en textura, o sea, en resolución, pero igual. Bueno, efectivamente, entre medio de Metroid Prime Echoes y Metroid Prime 3, y cronológicamente entre medio de Metroid Prime 1 y Metroid Prime 2, que no lo tengo, así que no se los puedo mostrar porque yo no compro juegos malos. Te imagínelo. Está Metroid Prime Hunters, que es un juego desarrollado para Nintendo DS, que si bien no fue universalmente odiado por todos y PAS lo defiende un montón. La idea es que se defiende cualquier wea que tenga la gran N en tal cual. Es un juego que en su época causó harta polémica, principalmente porque era más que nada un juego mucho más orientado hacia la acción, mucho más orientado hacia el multiplayer. De hecho era un juego que se vendió con multiplayer online. Y la idea era un juego mucho más centrado en ese aspecto del juego y con menos recursos para la campaña. Algunas personas consideran que era como el Halo de Metroid. Si ya este juego tenía elementos de Halo, como que bueno, el Prime Hunter salió antes, pero y presentaban a estos cazadores rivales, ¿no es cierto? Y tenía estos perfiles de cazadores que podías ocupar para jugar el juego online, y estaba mucho más enfocado en el online. Yo lo recuerdo principalmente, yo tuve que revisar bien porque yo lo recordaba como un juego online. Pero después, revisando para este podcast, no, el juego no es online, tiene una campaña single player, pero es una campaña bastante más simple, bastante más rápida, que no tiene este aspecto de exploración, tiene muchas limitaciones técnicas también por la máquina en la que está, y esto yo no lo puedo darse porque yo no lo he jugado, pero al parecer jugar con el stylus era una mierda. Y de hecho, igual cuático, porque eso mismo vimos, que trataban de innovar con la mecánica de jugar con el stylus, y yo lo imagino y me lo pienso incómodo, pues si imagínate se va a ir en la calle, o sentado en cualquier parte, tienes que agarrar la consola de una forma rara. Dejarla con una mano, po. Entonces igual, y ponerle presión con el stylus, igual te cansáis. Porque de hecho el stylus es resistivo, o sea, tenés que hacerle presión para que agarre, pues, bueno. No, toda innovación es buena. Así que bueno,
La cosa es que este juego no fue tan odiado como Metroid Hunter Federation. O sea, no, Metroid... ¿cómo se llama ese Federation Force. Eso, Federation Force. Ese juego, culiado, sí que fue un desastre, pero que no es de la saga Prime, así que no cuenta. Pero este juego fue igual no muy bien mirado, ¿no es cierto?, por los fans más puristas de la saga, y le fue ahí nomás en términos de gameplay, pero, o sea, en términos de recepción, pero sí presenta al villano Sylax. Sylax, pollo, weón. No, Sylux, que me entró la duda. Es Sylux. Sylux, ¿no es cierto? Que va a ser después un villano importante ahora en el Metroid 4. Usted sigue hablando de la gente porque tengo que revisar cuánto espacio me quedan las tarjetas. Ya, vaya, revise todo. Pero bueno, esos son los 4 Metroid Primes que existen. No hablamos de Metroid Prime Hunters. En esta casa no se habla de Metroid Prime Hunters, solo se habla de Metroid Prime 1, 2 y 3. Y que representaron, ¿no es cierto?, el pináculo de la evolución. Pináculo, pollo. Pináculo, pollo, huevón, pollo. Quedan 10 minutos. Ya. La saga Prime, ¿cuánto llevamos de podcast propiamente tal? Llevamos propiamente tal 1 hora 16, pero hay que sacarle unos como 4 minutos de basura que nos mandamos cagar. Ya. Yo no dije eso, jamás nos hemos mandado cagar, no cortamos la vida. El podcast se transmite en vivo, nunca hemos cortado. Bueno, esto ya quizás es más conocido por ustedes porque ya son más jovencitos, es un juego bastante más nuevo, pero en el 2010 salió Metroid Other M, que estuvo a cargo, ¿no es cierto?, de Team Ninja, y es un juego de Tecmo. Acá la última duda que me queda, sorry. Los dos Metroid Prime, o el Metroid Prime de DS, ¿también fue hecho por Retro Studio? No sé. Igual es relevante, ¿eh? Sí, man. Como que borré de mi mente el Metroid Prime Hunt. Insisto, esta no es una retrospectiva de todo Metroid, pero igual es bueno mencionar que salió el 2010 el Other M, que fue un Metroid muy polémico, volvió a la perspectiva de lado, de hecho se jugaba con el control de la Wii así, no se jugaba con el nunchuck, sino que se jugaba así. Oye, bonito el juego. En Metroid Prime Other M, sí, no, sino un juego feo. De hecho, el otro día en el chat de amiguitos estábamos conversando de que igual tiene cosas buenas, que la gente lo basurió demasiado. ¿En primera persona? ¿En un momento? Sí, tiene momentos en primera persona que podéis como disparar y weá. No, sí tiene cosas. Pero no fue un juego exitoso. Lo veo por tu tono. Sí, es que el juego fue un juego muy criticado porque no era Prime de partida y todo el mundo quería más Prime en esa época. Entonces era un retorno a la saga 2D, era en 3D pero en 2D. Tenían un modo de juego mucho más de acción, de un juego porque estaba hecho por Team Ninja, entonces estaba muy inspirado en Ninja Gaiden. Team Ninja solo sabe esa acción, sí, pues entonces era un juego mucho más de acción, a pesar de que Nintendo se encargó como de la historia y todas esas cosas, y la historia era terriblemente mala, se presentaba una Samus Aran insegura, es una precuela, de hecho Other M es una precuela. ¿En qué momento? Espérate, les digo. Qué rígido, habían presentado a Samus en toda la primera parte como una varas, como una chora, y cuando ya le empiezan a poner diálogo, la van a... tengo muchas inseguridades. Perdón, está entre Super Metroid y Fusion, Metroid Fusion. Y sale el famoso culiado Adam, que es el weón que le da permiso para hacer todo. Y es como todo un meme porque en todos los Metroid hay un tema que Samus pierde sus habilidades y las tiene que ir reganando a lo largo del juego. Si realmente es porque el traje se destruye, tiene como un problema, o hay una especie de viaje y sería muy fome que partierais con todo al tiro matando a todos los buenos. Pero en este juego es muy triste porque en este juego la excusa es que Adam te da permiso para usar las habilidades. Entonces en el juego a lo largo te dice como "This is Adam, I'll give you permission", así como "authorization to use the rocket launcher", ¿cachai? Entonces como que hay veíamos que era como que antes de Samus, te doy autorización para comerte un pan con queso del refrigerador. Así, claro, pues como te la habían presentado como una buena muy bacán, muy badass, y en esta weá era como una cabra chica que tenía daddy issues, ¿cachai? Y que su papito, su daddy Adam, no la dejaba hacer cosas, estaba traumada por los acontecimientos de Metroid 1. Un Metroid tradicional, po, weón. Tal cual. Anti-woke. Volvemos por fin un Metroid para la patria, por fin para destruir a los malditos wokes, para destruir a las mujeres modernas. Con los valores tradicionales. Esto se llama de Modern Women. Las mujeres modernas que quieren tener derechos y esas cosas. Sí, esa wea. Después viene el Federation Force, que no hablamos de ese juego. No hablamos de Federation Force. No, aquí sí que en esta familia no hablamos de Federation Force, que es la continuación de la trilogía Prime. O sea, no es la continuación, pero es post-trilogía Prime los acontecimientos. Es un juego horrible donde de hecho no jugáis con Samus, po. Pero lo peor de Federation Force es que se lanzó para los 30 años de aniversario de Metroid. Oh, la falta de respeto brutal. Bueno, fue una falta de respeto brutal. Y era un juego que no salía Samus, que serían puros culeados que no le importaban a nadie. De 3DS, eso que faltó poner. Y este juego culiado fue realmente el horror. Vendió creo que menos de 300.000 copias. Le fue como el hoyo, lo hicieron bolsa. Sacó un puntaje bajísimo, sacó así como 60 de 100, que para un Metroid es una guay imperdonable. Y realmente, bueno, Other M ya le había ido mal.
y Federation Force. De hecho, mucha gente piensa que Nintendo le puso el ataúd a Metroid por Federation Force y Other M, porque les fue así como muy mal con esos dos juegos. Y ya nos acercamos a 2017, donde sacaron Metroid Samus Returns, que es un recuento de Metroid 2 para 3DS. ¿Ya? Que ese es como también es un, insisto, es como no es un remaster la palabra, pero es como Metroid 2 Again. Consideremos el retelling, el concepto del retelling, ese me gusta. Y también sacaron, y este ya sí que es conocido, el 2021 para Nintendo Switch, Metroid Fusion. Metroid Dread, también conocido como Metroid Bread o Metroid Pan, que ya es una secuela de Metroid Fusion. Y un juego que Tío Retro odió cuando jugó la demo. Sí. Y después se lo compró igual, porque ¿cómo no te compras un juego que odiaste cuando fueraste la demo? Y lo amó, lo disfrutó mucho. Sí, efectivamente. Y lo brígido de Metroid Fusion, o sea, Metroid Dread, es que es el final de la saga 2D, yo no sabía. Pero es el final oficial, o al menos el ¿Narrativo, Meto? Sí. Oh. Sí, donde persigues a un chozo renegado, que es como un chozo malo, un chozo choro. No sé bien la historia porque no lo he jugado, pero... Este juego es muy bonito, también me gustó caleta cuando nunca lo he jugado, probablemente jamás lo juegue porque no tengo estas consolas. No, si tengo una Switch. No, bueno, algún día lo voy a jugar, se lo voy a pedir a Tío Retro. El Metroid Dread, pues bueno, ya está Metroid Dread, pues y eso. Ah, bueno, es importante decir una cosa súper importante de Metroid Dread, que Metroid Dread vendió más de 3 millones de copias. Y es el Metroid más vendido en la historia de Metroid, superando tanto al Metroid original como a Super Metroid. Y el Prime, porque a los Prime, sí. Que se vendió 2 millones. Y de hecho casi supera a los Prime combinados, pero no alcanza a superar. Pero no casi, estoy exagerando, porque entre el 2 y el 3 ya vendieron 3 millones. Pero le faltan 2 milloncitos más para superar al Prime. O sea, es el más exitoso. Sí, es más exitoso por lejos de la saga. Es curioso esto, también es porque el mercado hoy en día es mucho más grande. Sí. Eso te demuestra, pero también te demuestra por qué Metroid como que sí, está volviendo, porque como ¿por qué se han demorado tanto en el último y por qué lo han retrasado? Probablemente esté pasando algo similar a los del Metroid original, de ya, que estén asegurándose de que sea lo que tiene que ser. Es que lo que pasa es que usted tiene que escucharme, pues. Pero mal, no escucho nada, güey. El juego fue anunciado, Metroid Prime 4, que se viene ahora para salir al mercado, fue anunciado sorpresivamente en la E3 de 2017. 17, pues, weón. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 años de desarrollo. Ya fue anunciado solamente con un logo. Se supo luego extraoficialmente que Bandai Namco Studios Singapur estaba involucrado en el desarrollo inicial. Sin embargo, bueno, esta historia la conocen todos los nintenderos, pero esta parte la estoy contando para los no nintenderos. Sin embargo, tras un largo silencio, Nintendo hizo un movimiento inesperado en enero de 2019. Publicó un video oficial, yo estaba vivo, yo estaba ahí cuando esto pasó, informando que el desarrollo de Metroid Prime 4 se había reiniciado desde cero bajo Retro Studios. Le devolvieron Metroid a Retro Studios. Oh, y ahí me imagino que los fans se volvieron contentos. Sí, y salió el caballero japonés, salió el chino, el Nintendo Direct, diciendo Moshio Akire Gozaimasen. Y dice una realidad, es verdad, pues búscalo. No dice mucho que le gusta más, pero dice así como lo siento de la weá, como por las molestias y la weá, pero vamos a reiniciar Metroid Prime, o sea, Metroid Prime 4, porque el desarrollo no estaba a la altura de lo que nosotros queríamos para Metroid y reiniciamos todo el proceso desde cero. O sea, imagínate la basura que debe haber estado haciendo Bandai Namco. Que hay que decir, quiero mandar los mensajes que Bandai Namco, culiada, así puros juegos como el hoyo, weón. Oh, ¿qué juego qué? Desarrollo ahora culiada más mala, weón. Creo que nunca he jugado un buen juego de Bandai Namco, weón. Que ellos son los developers, me refiero, no los publishers, porque recuerden que Dark Souls fue publicado por Bandai Namco, pero bueno, esta weá de Scarlet Nexus, oh, qué juego culiado más malo, hermano, weón. Oh, madre, juego culiado malo, weón, debió ser ilegal hacer juegos culiados tan malos, weón. Eso es mi rant. No sabemos nada de ese Metroid, no sabemos exactamente cuál fue el problema, no sabemos por qué. Este es el video, ¿no? Pero sí, ese es el video. A ver, déjame guardarlo. Ahí está, ¿viste? Bueno, que máximo, así como Moshio que te gozaimasen. Ya, pero esas weas son buenas, o sí. sea... No, la gente estaba contenta, ¿no? Si la gente estaba contenta, la gente no fue así como que bueno que Nintendo le devuelva Metroid Prime a Retro Studios, que son los únicos que saben hacer Metroid Prime. También que bueno que sean honestos y reconozcan que el juego no estaba a la altura, ¿cachai? Lo que pasa es que fue el 2019, pues, weón. Sí, pues. Entonces fue 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Fueron 6 años de silencio, casi sepulcral, hasta que salió el tráiler culiado ese horrible que salió hace un tiempo atrás, que nosotros lo basureamos ampliamente en el like. ¿Qué puede el like? Varias razones pueden referirse. ¿Por qué tanto tiempo de pausa? Pero básicamente la clave son las ventas. Todas las franquicias en sus 30 años de historia ha vendido solo 17.44 millones de copias en total, aproximadas. Es poco para casi 40 años desde lo que... O sea, Zelda Breath of the Wild vendió 40 millones de copias por mano y lo vendió de una centavo, así como ¡pum!
40 millones de copias. Y para una empresa tan grande como Nintendo es una vergüenza, po, weón. Claro, entonces básicamente Metroid siempre ha sido una franquicia de bajas ventas, siempre ha sido una franquicia más de nicho. O sea, por eso entendemos que no haya sido un juego de lanzamiento de Switch 2, que no la hayan... Ahora yo igual pensaba que sí, yo lo dije varias veces, me terminé equivocando, aunque fue casi de lanzamiento, pero no fue fue como exactamente. el gran juego. Y yo creo que ese va a ser el problema de Metroid Prime 4. Y para cerrar este podcast, esto ya lo hemos dicho en varios lives, pero para la gente que no ve nuestros lives y solo ve los podcasts, yo al menos no le tengo mucha fe, lamentablemente, a Metroid Prime 4, a pesar de que espero que nos sorprendan, porque es Retro Studios, porque han tenido muchos años de desarrollo, porque Retro Studios, cuando sintió la presión, logró. Pero yo creo que... cagó una cámara. Porque terminemos con eso. Ya. Yo creo que de partida Nintendo ya no está tan involucrado en el desarrollo como antes. O sea, no me imagino a Miyamoto, o en este caso, por ejemplo, a, no sé, Unuma, por decir a alguien que está más activo, o el one del Zelda Breath of the Wild, ¿cómo se llama? No, sí, pues es Unuma, pues sí, pues no me imagino a Unuma. Sobre todo mirando los números, o sea, y al final, porque claro, nosotros discutimos caleta de esto cuando estaban en los primeros trailers, de que debería ser lo que hacen otros estudios ahora, igual, de tomar una saga que no es tan popular y hacerla grande, así reformularla y hacer que sea el gran juego y presentarlo como una nueva reinvención, ¿cachai? Que es lo que habían hecho con qué otro juego, en algún momento lo discutimos. Pero viendo los números de venta, estos jóvenes saben que ya el número de venta es 3 millones de copias, ¿cachai? Que es lo que más vendió. No creo que esperen vender más de 3 millones de copias. No, pues no deberían esperar vender más de Claro, pues entonces eso se traduce en que tampoco pueden invertir tanta plata. Pero igual yo Tampoco te puedes poner tanto marketing, que es lo más caro. Pero igual yo encuentro que no sé que lo vicioso, porque por ejemplo, yo no sé cuánto habrá vendido, no me acuerdo, pero Zelda estaba en la caca cuando salió Breath of the Wild. Ese es el que estábamos usando como referencia, porque le había ido mal en los últimos 2 Zelda. Sí, pues Skyward Sword lo habían hecho bolsa, y bueno, al Twilight Princess no le fue mal. Mucha gente de retro considera que es un mal Zelda, pero en verdad ya vendió lo suficiente. Pero igual no estaba así con muy poca innovación, como que... Y los bueno, igual dijeron, ya pues bueno, metámosle. Y si le metieran el mismo amor a Metroid Prime 4, le metieron a Metroid Prime 1, se mandaron a los chinos culiados a guayar a los tuyos, no sabemos si lo hicieron o no, en realidad. Pero yo creo que no me lo imagino, bueno, a un Numa viajando en avión a decirle, a ver, muéstreme cómo se convierte en Morphol la señorita acá, para ver cómo es la cosa. No sé, ya salieron los primeros avances y yo lo que más vi del video de Skill Up, que le gustó caleta, es que lo encontraba muy clásico. O sea, clásico, pero no decía necesariamente en mala manera. Yo dejé de jugar, me fui a mi casa, agarré el Prime original y me sentí que estaba jugando el mismo juego y fue bacán. ¿Cachai? Pero eso igual te dice que está apelando solo a esos 3 millones de copias. Sí, o sea, yo siento que, y lo dije ya, y lo voy a decir para cerrar este podcast, que el problema de Metroid Prime 4 es que no tiene el factor wow que tuvo Breath of the Wild. Como que yo quería ver algo... Eso lo tuve a ti como esta weá vino a romper todo el esquema Metroid Prime, ¿cachai? Como tantos años esperando una franquicia tan consagrada, independiente que no haya vendido tanto, sigue siendo parte de las 5 grandes de Nintendo, o sea, es una IP fundamental de Nintendo, no nos olvidemos, ¿cachai? No es modder, no es una weá ultra de nicho, ¿cachai? Como que tampoco es tan de nicho. Entonces, y ya estamos a nivel tecnológico que podría ser una weá increíble a todo pico. Yo quería ver, no sé, pues cuando estábamos volando en la nave en tiempo real, ¿cachai? Una weá que decía, esta weá, es un poco la reacción que pasó con el Mananza, cuando la gente vio la reacción de Mananza se volvió loco un poco porque cambiaron muchos juegos y presentaron un juego con muchas tecnologías modernas y que el juego era toda la cara. No sé, o qué partes, por ejemplo, podría haber partido Samus Zero Suit, que ya todos la conocemos porque salió en Smash, ¿cachai? Que era la famosa sin el traje. Y sí, ya, pero tú todavía nunca estabas así en un... No, doble. No, bueno, habría sido la zorra. O sea, Tiri en el final es oculto, no se le sale el traje y por eso sabemos que es mujer, pero no juega ahí el traje. Entonces, bueno, no sé si hay alguno de ese que yo conozco, o sea, de los portátiles que yo no he jugado en bola pasa eso, pero en la Pride nunca. Entonces, bueno, salir así como sin el traje, así, la loca como, no sé, con una espada. Y, ¿qué está pasando ahí, caché? Que después, y gana el traje, algo que tú digas, conchetumare, esta weá, que se cambien los trajes. Bueno, hay al Grace al traje, pero no sé, algo, ¿cachai? Que salga el traje a los Iron Man, hasta yo soy weón, que hubiese entrado en el traje a los Iron Man, que se ve que se le pone encima, ¿cachai? Algo cool, pero lo miráis y es como eso, es como, Metroid Prime con una moto. Y es como... Pero bueno, espero estar equivocado, el juego va a estar disponible en 3 días más, desde que usted vea este podcast. Y pues yo lo voy a jugar en 2 años más cuando Tío Roco se lo peste con la consola. Tal cual. Así que tenemos que estar muy equivocados. Cuéntenlo si les gustó esta retrospectiva. Pongan en los comentarios todas las weas que nos dijimos que no le importan a nadie. Los queremos, si los queremos igual. Así el público que los personajes nos perdonamos. Pongan todas las cosas que se nos olvidaron. Digan que no hablamos suficiente de los juegos, que es verdad.
Porque no había mucho que decir. Pero había durado como 3 horas el podcast. O sea, son que esos payasos. Poco de hablamos de la música, eso sí deberíamos hablar, pero no podemos poner música. ¿Para qué hablar de la música si no podemos poner la música? Pollo le dijo, hablemos de la música, movamos la música. Y yo dije, no, nos van a hacer pit. Tan cual. Así que ponga eso, ponga todas esas cosas que están poniendo en este momento. Los queremos mucho y nos vemos. Edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y Metroid cerrado. Cerrado. Te pido una fuerte acá. Y lo último que le voy a decir es que Pollito tenía el de Switch y no encontramos en la caja, estuvo de vuelta la... Ah, verdad, sí, no dije que salió un remake para Wii, o sea, para Switch y salió también una collection con los 3 juntos donde se controlan todos con el control de Wii. Y aún así no vendieron más unidades. No. Ya, adiós, parte.